estábamos diciendo, en primer lugar, pues daros la bienvenida a todos los que os estáis conectando. Deciros también que si alguien se tiene que salir y entrar por el número de gente que hay conectada, a veces luego hay problema en volver a conectarse. Tenéis también el acceso a estas charlas a través del canal de YouTube de la Sociedad Valenciana de Nefrología. También deciros que esto va a quedar grabado y luego será el acceso para que podáis consultarla o revisar la charla en cualquier otro momento. Bueno, y el motivo es, aprovechando un poco el día del lupus, enfermedad considerada como rara, pero para todos los nefrólogos es algo cotidiano, pues hemos organizado esta charla sobre una actualización en el tratamiento y manejo de la nefropatía lúpica, ¿no? Una enfermedad que pues, nos da muchos quebraderos de cabeza, afecta a mujeres jóvenes, en torno a los 30 años de edad, con mucha implicación personal, social, laboral, en plena etapa reproductiva y que tiene un riesgo, por supuesto, de desarrollar enfermedad renal crónica. La afectación renal va a afectar en los pacientes con lupus en torno al 30 al 40% de los mismos. Actualmente tenemos importantes herramientas terapéuticas que consiguen obtener remisión y respuesta en torno al 70 al 80% de los pacientes, con lo cual encontrar ventajas en tratamientos que ya clásicamente consiguen una alta tasa de respuestas es difícil, pero hay que estar buscando una medicina de precisión cada vez mejor para nuestros pacientes, con mejor perfil de efectos secundarios, con menor toxicidad y que, ya digo, consiga que a largo plazo los pacientes estos ya no presentan complicaciones importantes. Tenemos que ofrecerles una larga esperanza de vida, con calidad de vida, y un montón de nuevos tratamientos probablemente nos vayan a ayudar a manejar de una forma más eficaz y, sobre todo, ya digo, con un perfil de efectos secundarios mucho mejor a este tipo de pacientes. Agradecer al grupo de patología glomerular, que, como si algunos habéis escuchado, está formado por un grupo de amigos, las Sanas, María Ángeles, y yo aquí también ayudando un poco. Pues la verdad es que nos pasamos muy bien organizando estas charlas. Somos un grupo de amigos y que cada vez que nos reunimos aprendemos mucho a nivel profesional y personal. Agradecer la presencia de Alfonso y de Miguel, que seguro, bueno, y por la preparación va a ser muy interesante la charla y nos van a aportar su experiencia y su conocimiento. Dar el agradecimiento también a la Sociedad Valenciana de Nefrología y a los laboratorios que nos ayudan a poder organizar este tipo de reuniones, como han sido en este caso Alexion y Otsuka. Y sin más, te dejo el turno a ti, María Ángeles, para que presentes a nuestros ponentes y empezar la charla lo antes posible. Pues nada, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Y pues esta tarde tenemos el placer de contar, como ha dicho Miguel, pues con dos ponentes de mucho nivel y prestigio dentro de la nefrología y que no precisan, la verdad, pues que mucha presentación, como son el doctor Alfonso Egarra, que es el actual jefe de servicio de nefrología del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, y que, como hemos comentado, pues queríamos agradecerle públicamente también, pues que siempre que lo hemos invitado a la Sociedad Valenciana de Nefrología, siempre ha estado ahí dispuesto a colaborar con nosotros, y también a nivel personal, que muchos de nosotros también, cuando tenemos algún caso complejo, siempre tiramos mano de él y siempre está dispuesto a ayudarnos. Y por otro lado, el otro ponente pues es el doctor Miguel Uriol, que trabaja actualmente en el Hospital Son Espases en Palma de Mallorca, que también tiene una amplia experiencia en el campo de las enfermedades glomerulares y en el manejo multidisciplinar de estos pacientes, con unidades de referencia tanto en la microangiopatía trombótica como en estas enfermedades autoinmunes. Estamos convencidos de que vuestras aportaciones van a ser de gran interés esta tarde. Y sin más, pues pasamos ya a la sesión, que, bueno, que hemos querido hacer una sesión eminentemente práctica. Entonces lo que hemos hecho ha sido lanzarles una serie de preguntas a los ponentes en 4 bloques, y a las cuales ellos van a tener que ir contestando, y necesitamos también pues que haya una participación por parte de toda la audiencia un poco, pues para que esto sea una sesión dinámica. Entonces, sin más, el primer bloque lo va a presentar el doctor Miguel Uriol. A él le propusimos las siguientes preguntas: diagnóstico y pronóstico de la nefropatía lúpica, por qué es importante una aproximación multidisciplinar en el manejo de estos pacientes. Ante un paciente con lupus y de datos de daño renal, ¿es necesaria siempre la biopsia renal? ¿Qué debemos esperar de la biopsia renal? ¿Qué información esencial debe darnos el patólogo? ¿Y en base a qué datos analíticos y clínicos y patológicos podemos dar un pronóstico a nuestros pacientes?
Cuando quieras, Miguel, empiezas. Muy bien, pues nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a los organizadores. La verdad que es un auténtico privilegio estar aquí. Es la segunda vez que estoy hablando en la Sociedad Valenciana y la verdad que ya lo del título me imponía un poco, lo de experto, pero bueno, según la Real Academia Española, dice que es una persona que trabaja mucho, experimentado en algún tema. Nosotros, como pondré ahora en la presentación, realmente lo que venimos a representar es a un grupo multidisciplinar. Estas son las preguntas que ya nos habían comentado. Y decir que este es en la actualidad lo que nosotros estamos teniendo la oportunidad de desarrollar desde aquí, desde Son Espaces, inicialmente, y este es el germen, y creo que es algo que hay que agradecer enormemente al doctor Lucio Pallarés y al equipo de medicina interna de la unidad de enfermedades autoinmunes, que nos adoptaron dentro de su unidad, y nosotros, la verdad que muchas de las cosas que hemos aprendido, las hemos aprendido de ellos. Hemos tenido la suerte de poder contar con una visión desde el médico internista. Posteriormente, y esta unidad está compuesta además por inmunología y por farmacia, y nosotros desde hace aproximadamente 1 año y medio hemos podido ya organizar nuestra propia unidad de enfermedades glomerulares, en las cuales hemos podido anexar al servicio de medicina preventiva, porque ya sabemos que los pacientes cada vez van necesitando tener los programas de vacunación correctos. Ahora nos están ayudando mucho con el tema del COVID, aunque no tenemos mucha capacidad de decisión en este aspecto, pero realmente es importante. Pero la suerte que hemos tenido es que gracias a todo este trabajo conjunto hemos ido identificando algún tipo de problemas relacionados con lo que sería el manejo ya no solo médico de los pacientes, sino realmente qué es lo que los pacientes necesitan en nuestras consultas. Tenemos ya desarrollado un trabajo con una experiencia mayor de 1 año, hemos identificado estos problemas y en la actualidad hemos podido, es una suerte para nosotros contar con un integrador transdisciplinar de salud, que es una persona que tiene conocimientos de coaching y liderazgo, con el objetivo de intentar buscar, este sería el paciente y este es el equipo de salud, buscar realmente lo que los pacientes necesitan o sienten, porque esta es una de las cosas que a veces nos hemos olvidado. Diseñamos los proyectos para los pacientes, pero de momento rara vez en lo que es nuestro medio he vivido lo que sería la experiencia del paciente hacia los cuidadores de salud, ¿no? La verdad que es un proyecto muy interesante, y esperamos que en el Congreso de la SEM de este año, que ya hemos enviado esta información, nos permitan contar los resultados. Este es un trabajo que pudimos presentar el año 2018, donde básicamente nosotros evaluábamos cuál era el riesgo de llegar a diálisis por glomerulonefritis, pero ya íbamos teniendo alguna idea de que efectivamente los resultados que estábamos encontrando eran buenos, y por eso le pusimos el título, es un momento para la esperanza. Todo esto ya viene lógicamente determinado por el uso de medicamentos inmunosupresores, por la utilización de anticuerpos monoclonales y por los nuevos protocolos de tratamiento que nosotros hemos podido ir adaptando a lo largo del tiempo, como son tratamientos inmunosupresores combinados, el tratamiento crónico, que es algo que llevamos haciendo desde hace algunos años. Y con un poco de suerte, pues creemos que todas estas nuevas técnicas o técnicas de terapia podrían disminuir los riesgos de llegar a diálisis. Son los resultados aquí en nuestro hospital. Nosotros hicimos una evaluación de todos los pacientes que llegaron a diálisis desde el 2004 hasta el 2019. Tenemos 682 pacientes y los hemos dividido en trienios. Así tenemos que durante el primer trienio el 21% de los pacientes era una glomerulonefritis la responsable de haber llegado a diálisis, y esto ha ido disminuyendo, como vemos, progresivamente hasta el 14%. Nosotros en nuestro hospital recibimos pacientes de diferentes sitios que vienen para empezar diálisis por la posibilidad que tenemos de tener un servicio de radiología intervencionista, pero cuando nosotros evaluamos realmente cuál es el impacto de la unidad especializada, es decir, ya la nuestra, vemos cómo ese porcentaje de pacientes que serían de nuestra consulta con enfermedades glomerulares como causa de diálisis realmente es bastante inferior. Y creo que esto lo que viene a decir
es que puede existir una gran variabilidad entre los resultados que puede haber entre un sitio y otro. Y la creación de unidades multidisciplinares, yo creo que sin ninguna duda tiene la posibilidad de ayudar en unos mejores resultados. Dentro de todos estos años, del 2004 al 2020, ya que nos tenemos que centrar en la nefropatía lúpica, 6 pacientes han entrado en diálisis durante todo este periodo. Creemos que realmente los resultados no son malos y en algún momento iremos comentando cuáles fueron las terapias que se habían utilizado en este tipo de pacientes. Respecto a la pregunta de la biopsia, ¿siempre es necesaria la biopsia? Aquí realmente lo que uno puede comentar o lo que voy a comentar son opiniones personales, lógicamente que se han basado muchas en evidencia científica, pero es verdad que ya vamos viendo una cantidad considerable de pacientes y a veces desde los conocimientos de medicina interna o desde las recomendaciones de otros especialistas, de vez en cuando nos vemos influidos en la realización o no de una biopsia renal. En este artículo solamente comentar que de 252 biopsias, el 5% no fueron lupus. Y esta es una de las primeras situaciones que un médico debe contemplar. Un nefrólogo no solamente debe considerarse el especialista del riñón, sino que además también debemos tener la capacidad de definir si ese es un paciente con una afectación mayor que pueda necesitar del tratamiento, incluso en aquellos en los que no se aprecia alguna afectación a nivel renal. Este es un artículo reciente y lo pongo porque a mí me gusta mucho cuál es la filosofía del trabajo. En este artículo de seguimiento de 9 años, con 105 biopsias, lo que vienen a decir como predictores de enfermedad renal crónica es el más potente sería la fibrosis intersticial y la atrofia tubular, que yo creo que son datos que realmente uno debe solicitar al patólogo, es decir, me interesa más que la clasificación exacta de si es un tipo 1, un tipo 2, una lúpica tipo 3, 4, que nos diga exactamente qué es lo que está viendo para que nosotros podamos intentar definir una terapia de la mejor manera posible. Según estos autores, la fibrosis intersticial y la atrofia tubular sería el predictor más potente que existe por encima de los otros parámetros evaluados como la necrosis fibrinoide, la presencia incluso de semilunas. Y otro dato que los autores aquí hablan es acerca del no ser de raza blanca, pero en todos los artículos más o menos van comentando que esto puede tener relación directamente con el estatus socioeconómico del paciente. Respecto al pronóstico, esto seguramente se va a tratar un poquito más a profundidad por el doctor Segarra, pero solamente comentar que ya se ha valorado y se ha validado además que si consideramos la proteinuria, la creatinina plasmática y la hematuria, realmente el que parece el predictor más potente de cara al pronóstico sería la proteinuria, al igual que posiblemente muchas de las otras enfermedades renales. Y este es un dato interesante de un artículo ya del 2015, donde no solo ya hablamos de la hematuria, la proteinuria, sino que además aquí ya se empieza a ver como un factor potencialmente predictor la disminución del nivel del complemento, porque creo que es una de las patas del sistema inmune, el complemento, que puede llegar a tener posiblemente algún tipo de impacto. Aquí, como vemos, para el tipo 3 y 4 de la membranosa, habría unos niveles disminuidos del complemento. Respecto a la necesidad de biopsia, más que explicar o decir mi experiencia, lo que me ha surgido de estas preguntas ha sido, y creo que muchos de nosotros las tenemos, es ¿la biopsia renal será obligatoria siempre? Sabemos que el inicio de la nefropatía lúpica pues es en gente joven, sobre todo mujeres jóvenes. Siempre tendremos que hacer una biopsia después de cada brote. Si sabemos que empiezan a edades tempranas, que los tratamientos mantienen a los pacientes durante mucho tiempo, podríamos hacerle a una paciente 6, 7, 8 biopsias y eso sería rentable. Por experiencia personal, que ya lo comentamos el otro día previamente a esta sesión, es necesaria y o segura una rebiopsia en un paciente con una enfermedad renal crónica con un estadio avanzado, con un estadio 4, es decir, una paciente que tiene un deterioro progresivo, que sigue aumentando su creatinina, que entra en una fase 4. ¿Debemos rebiopsiar a esta paciente o es que directamente nos vamos a encontrar con mayor fibrosis sin necesidad de una mayor información?
Y luego, otro dato del que a veces hemos echado mano, de la biopsia renal para decidir el tratamiento. Esta es otra de las dudas que tengo yo y espero que a lo mejor podamos debatirlas, es en un paciente con daño crónico histológico y una enfermedad renal crónica en estadio 4, ¿debemos o no debemos suspender el tratamiento? Pues esta es la parte un poco que nos habían comentado respecto al tema de la anatomía patológica. Lógicamente todos debemos intentar tener una microscopia óptica, la inmunofluorescencia. Aquí en nuestro hospital lo que intentamos hacer de forma inmediata, y el patólogo a nosotros aquí nos tiene mal acostumbrado porque no solamente nos da la microscopia óptica, la inmunofluorescencia, sino que al contar con programa de trasplante siempre tenemos una microscopia electrónica, y esto es una herramienta que a veces puede permitir un diagnóstico diferencial y un diagnóstico final mucho más certero. Pero lo que sí hacemos por rutina en nuestro hospital es, una vez hecha la biopsia, intentamos que en 24 horas, 48 horas más tardar, nos den dos datos importantes, que serían la presencia de semilunas o la presencia de una microangiopatía trombótica en el riñón, por ser entidades especialmente graves en las cuales empezaríamos tratamientos, ¿no?, dirigidos inmediatamente. Bueno, esta ha sido mi pequeña parte. Miguel, pues pasamos a la siguiente parte del bloque 1. La siguiente parte del bloque 1, aunque corre a cargo del doctor Alfonso Egarra, pues a él le preguntamos un poco por la monitorización de la nefropatía lúpica, ¿vale? Sobre qué preguntas siempre nos hacemos los clínicos un poco, ¿no? Pues qué consideramos respuesta parcial o completa, en base a qué criterios, qué cosas fundamentales debemos de incluir en cada visita de seguimiento. ¿Monitorizamos a los pacientes con la proteinuria de 24 horas o consideramos válido el cociente de proteína creatinina en primera orina de la mañana? ¿Qué valor debemos darle al sedimento de orina? ¿Sirve para la monitorización? ¿Tiene mayor valor pronóstico la hematuria o la proteinuria? ¿Qué parámetros inmunológicos debemos monitorizar y con qué frecuencia? ¿Hay otros nuevos biomarcadores que nos puedan ser útiles? ¿Cuáles serían las indicaciones de rebiopsia en el seguimiento? Cuando quieras, Alfonso. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias otra vez por Un momento, haberme... para la audiencia, decir que tenéis entre el chat y preguntas y respuestas, podéis ir colgando ahí vuestras preguntas, porque la idea es, después de cada uno de los bloques, dedicar un rato a la discusión. Es decir, que si tenéis alguna pregunta las podéis ir poniendo ahí para que intentar responderlas al final de cada bloque. Gracias. Pues gracias, Miguel, gracias, María Ángeles, por invitarme un año más a compartir una sesión con vosotros. Siempre es bueno estar entre amigos y poder discutir las cosas de nefrología clínica para los nefrólogos, a quienes nos gusta esta parte de la nefrología. Y siempre las reuniones con vosotros son interesantes y generan debates muy ricos. Por lo tanto, espero que hoy estemos a la altura y seamos capaces de responder a esta expectativa, ¿no? Me habéis hecho muchas preguntas, ¿no? Y voy a intentar dar respuesta razonada a todas y cada una de ellas, dando datos objetivos y también dándoos un poquito cuál es mi opinión personal para que haya un poco de debate también, ¿no? Bien. Yo creo que cuando hablamos de tratar a los pacientes, las pacientes con nefropatía lúpica, tenemos que tener claro cuál es el objetivo. El objetivo es preservar la función renal a lo largo de toda la vida de la persona y, por tanto, nuestras intervenciones inmediatas en cuanto a decisiones de tratamiento tienen que pensar a largo plazo. Y para poder entender cuáles son los criterios en los cuales nos basamos para saber si ha habido respuesta o no, es imprescindible que sepamos cuál es la evolución de la nefropatía lúpica a largo plazo. Porque son personas jóvenes y lo que hagamos ahora o lo que decidamos ahora va a influir a muchos años vista y, por tanto, es importante que sepamos por qué medimos las cosas como las medimos, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, es una serie, se podría poner muchas iguales, y como podéis ver, durante los primeros 10 años de la enfermedad, todo el mundo coincide en que el pronóstico es excelente, 90-95% de riñones que funcionan, pero a medida que pasan los años,
la expectativa va bajando y al cabo de 20 años ya solo estamos al 80%, y esto coincide en todas las series, y esta es nuestra propia serie de 238 nefropatías lúpicas controladas durante una mediana de 9 años y más de un 25% con más de 15 años. Aquí tenéis debajo lo que ocurría, la debacle previa a la ciclofosfamida, para que os quede en la foto. Y aquí tenéis la curva de cómo se va perdiendo función renal a lo largo de los años. Aquí veis que a los 10 años estamos en el 90%, como todo el mundo, luego nos quedamos en el 80% a los 20 años, y que aquí ya podéis ver que hay dos tipos de involución en la curva. La primera, la que hace perder riñones de forma inmediata, una fase de estabilidad poco apreciable, y luego hay una fase más tardía en la cual vuelven a perder función renal y acaban en diálisis o en trasplante. Finalmente, a los 30 años, que yo tengo la cualidad por la edad de tener 30 años de evolución de nefropatías lúpicas. Doctor Segarra, parece que hay algún problemilla con las diapositivas. Comentan que se le ve a usted muy grande y la diapositiva muy pequeña. Yo estoy compartiendo. No, el problema tiene que ser del asistente porque... Vale. Lo veo bien. ¿Ahora lo veis bien o no? Sí. Sí, falta compartir pantalla. Sí, Alfonso, el problema era del asistente, ¿eh? Vale. Si queréis, contesto yo. No. Vale. Entonces, estábamos diciendo... ¿Ahora se ve bien? Sí. Bien. Entonces, el tema estaba en que hay dos fases y que lo que tú hagas al principio va a influir y lo que quieres es preservar la función renal aquí. Es obvio que para esto necesitamos subrogados y que necesitamos medidas más inmediatas que nos digan si lo que hacemos de forma inmediata va a ser eficaz o no. Y esto lo hacemos en términos de magnitud de reducción de la proteinuria, ya sea en reducción absoluta o porcentual, o ya sea con criterios categóricos. El criterio de admisión de respuesta completa, parcial o no respuesta. ¿De acuerdo? Y para dar respuesta a estos criterios se han desarrollado a lo largo de los años múltiples estudios en los cuales se da importancia a cuáles son los cambios en la proteinuria, que es la subrogada más importante de respuesta en diferentes conceptos, tanto en reducción porcentual, aquí tenéis el valor de la reducción del 50%, que es uno de los criterios de las guías. Aquí tenéis un criterio ordinal, lo que separa a los enfermos y por qué se ha hecho de esta manera, o bien ya los estudios del Eurolupus en los cuales se intenta ver cuál es el valor discriminante de una proteinuria al año o al cabo de un periodo de tiempo. Pues a partir de esos criterios que se basan en estos 4 estudios que veis aquí, es cuando la última edición de las guías CADIGO define los términos de respuesta completa, respuesta parcial y ausencia de respuesta. Estos criterios se basan en los estudios que existen y, por tanto, aunque sirven para hacer estudios y nos orientan en la práctica clínica, no nos deben hacer desesperar ni nos deben hacer encajonar a nuestro enfermo dentro de ellos de forma inequívoca y de forma pragmática. Y como muestra de ellos, es bueno analizar lo que ocurre con nuestros enfermos, y si nos referimos a la misma corte de enfermos que os explicaba al principio, fijaros que si nos basamos en el valor de la proteinuria en diferentes periodos de tiempo, nosotros no somos capaces de decir cuál es el valor predictor seriamente con una sensibilidad y especificidad correcta hasta casi los 18 meses. Esto lo trataré luego con más calma cuando hablemos de qué hago con el enfermo que no responde a nada, porque es una variable importantísima, por esto lo comento en este momento. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, vistos los criterios que son los que hay en las guías y vistos de dónde salen, vamos a ver cómo hacemos el manejo clínico del enfermo, ¿no? Qué cosas tenemos que incluir, etcétera. Es obvio que en el manejo del enfermo vamos a tener que combinar índices globales. Nosotros utilizamos el SLEDAI 2K, que es el que os marco aquí, porque es el que nos parece más útil. Y esto lo vamos a combinar, esto nos mide la actividad global, y lo vamos a combinar con los marcadores típicos bioquímicos de actividad renal, obvios que todos conocéis, y con los marcadores que comentaba antes Miguel sobre las lesiones histopatológicas, ¿no? Pero en cuanto a los marcadores bioquímicos, no todos ellos van a tener el mismo valor. La proteinuria
el C3 y el anti-DNA tienen valores distintos y la hematuria tiene un valor que luego comentaré, ¿no? Por tanto, proteinuria 24 horas o ratio. Las guías hablan de ratio, ¿de acuerdo? Por tanto, si hablan de ratios, que hay evidencia para que se utilice la ratio. Nosotros en enfermos con síndrome nefrótico utilizamos proteinuria 24 horas porque no hay equivalencia entre la ratio y las 24 horas por encima de 3 gramos de proteinuria al día. Esto ya es conocido. Por tanto, en nefróticos 24 horas, a partir de 3 gramos para abajo, la ratio es fiable y no está sujeta a errores de recogida de muestra. Por tanto, se puede utilizar, no hay ningún problema. El problema es que la ratio es una ratio en la cual el cociente es proteinuria dividido por creatinina. A medida que progresa la enfermedad renal, la excreción de creatinina baja y para una misma creatinina la ratio sube porque baja el denominador. Y eso hay que tenerlo en cuenta a medida que progresa la enfermedad renal crónica. Es la limitación que tiene. Y en cuanto a la hematuria, que es nuestro caballo de batalla en actividad en vasculitis, en IgA, etc., en el lupus se comporta de forma diferente. Y se comporta de forma diferente porque ya los estudios clásicos del año 2000 vieron que no había una correlación buena entre la presencia de hematuria y las biopsias activas tipo 4, que la presencia de hematuria tanto antes como después del tratamiento inmunosupresor no aportaba un valor pronóstico al que teníamos con la proteinuria, y aquí tenéis los dos estudios fundamentales en los cuales se estudia esto, y además estudios recientes de hace tan solo 18 meses en los cuales con cortes grandes de enfermos se hacen modelos de regresión de Cox para calcular variables pronósticas. La proteinuria y la función renal salen como variables pronósticas, pero la hematuria no. Y esto para los nefrólogos es chocante, pero es así. Y es así porque, simplemente porque formas tipo 2 y tipo 3 de evolución más benigna pueden presentar microhematuria y porque la ausencia de microhematuria no excluye las formas tipo 4. Entonces, esto hace que la hematuria no sea tan importante en el caso de la nefropatía lúpica como puede ser en la vasculitis o en la IgA, y de hecho las últimas guías EULAR del año pasado la han excluido del seguimiento de los enfermos. Bien, entrando en el tema de las rebiopsias, que podría ocuparnos todo un día entero, una semana entera, yo quisiera hacer las siguientes consideraciones. En primer lugar, la biopsia es un elemento más para tomar decisiones y nunca debe ser un factor de confusión para el médico que controla al enfermo. El segundo punto es que es obvio que es posible detectar cambios en el subtipo histopatológico que no sean predecibles por el contexto clínico o por los indicadores bioquímicos. Esto es un hecho ya constatado. Y, por tanto, es una variable a tener en cuenta. También es posible, pero infrecuente, observar lesiones, como luego comentaremos, de actividad en enfermos que tienen criterios de respuesta completa. Pero, por otra parte, la biopsia es una parte del riñón y ya sabéis que las lesiones de la nefropatía lúpica, como las demás, pueden ser focalmente diferentes. Por tanto, la biopsia está sujeta a un error aleatorio de muestreo y, por tanto, no es infalible. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si en la biopsia vemos que hay lesiones activas, es obvio que pensaremos y concluiremos, podemos tener la imagen de que tenemos un sustrato inflamatorio sobre el que actuar. El problema es darle un valor a este sustrato. ¿Qué valor pronóstico tiene tener lesiones activas si el enfermo está en remisión completa o en respuesta completa? ¿Predice nuevos brotes esto? ¿Predice un mal pronóstico a largo plazo? ¿Requiere que aumentemos la inmunosupresión? Luego lo veremos esto, si sí o si no lo sabemos. Y por otro lado, si en la biopsia se observan lesiones de esclerosis, como hay error aleatorio, no podemos excluir que haya actividad y, por lo tanto, tomémoslo simplemente como un elemento más, no como la solución definitiva. Luego también tenemos 5 tipos de situaciones en las cuales podemos rebiopsiar. Podemos rebiopsiar por protocolo, para ver si con lo que vemos a un tiempo concreto cambiamos o no cambiamos. Podemos rebiopsiar cuando hay una respuesta parcial para ver inflamación versus esclerosis en cada rebrote para ver qué encontramos. Podemos rebiopsiar, como comentaba Miguel antes,
Cuando hay una enfermedad renal progresiva, tenemos actividad, no tenemos actividad, tenemos que retirar, no tenemos que retirar. O cuando nos planteamos retirar el tratamiento, ver si el hecho de que haya lesiones activas o no nos condiciona o nos aumenta el riesgo de que haya un rebrote en el momento en que decidamos retirar el tratamiento, ¿no? Por tanto, aquí os resumo en qué estudios hay información a favor de que haya una asociación entre el daño tisular crónico y el pronóstico renal a largo plazo. Tenéis cuatro estudios arriba a favor y un estudio abajo no concluyente. La pregunta es, y no tiene respuesta todavía, si la información de las biopsias en cuanto a pronóstico a largo plazo añade algo a la proteinuria, el filtrado glomerular y las variables que manejamos en la práctica clínica diaria y no son invasivas. También hay estudios que describen que enfermos, entre un 28 y un 50% de enfermos estables con inmunosupresión pueden tener lesiones renales activas. Como comentaba antes, ¿es esto un factor predictor de rebrote en un enfermo que está en respuesta completa? ¿Requiere que intervengamos? ¿Será útil la intervención que hagamos? Esto no está resuelto y, de hecho, hay un estudio a nivel internacional que pretende dar respuesta a esta pregunta y lo que hará este estudio, lo que está haciendo es, a los 12 meses, tras inducir la remisión, los enfermos son aleatorizados a rebiopsia de protocolo y algunos a tomar decisiones en función de si se encuentran o no criterios de actividad y otros en cuanto a criterios clásicos. De esta manera podemos dar respuesta, así encontrar lesiones activas en un enfermo que está en respuesta completa nos aporta o no y tomar decisiones en cuanto al tratamiento basadas en datos histopatológicos nos aporta o no un valor a la toma de decisiones clínica. Por tanto, ¿cuáles en mi opinión serían indicaciones clave para una biopsia? Pues las que veis aquí. Esto creo que es fácil de argumentar, ¿no? Dudas sobre presencia de actividad renal, disociación muy frecuente entre la clínica extrarrenal, los biomarcadores y la proteinuria. Cuando la función renal empeora sin una causa concreta y sin factores de confusión externos. En enfermos con proteinuria persistente aislada en los que no sabemos cómo actuar en cuanto a inmunosupresión. Cuando sospechamos un cambio en el fenotipo, cuando vemos un cambio en el fenotipo, porque aparece micromaturia donde no debe, etcétera, etcétera. O cuando, como comentaba Miguel antes, sospechamos que puede haber una lesión añadida en la nefropatía lúpica que previamente teníamos etiquetada. Y con esto daría respuesta a las preguntas que me habíais hecho, al menos la opinión, y a partir de aquí, pues, si queréis, hacemos un diálogo, un intercambio de opiniones. Gracias. Bueno, tenemos alguna pregunta aquí entre los ponentes, entre la audiencia, perdón, en la cual una pregunta es la utilidad de la microscopía electrónica, tanto para Miguel como Alfonso. ¿La hacéis de forma rutinaria en todos los pacientes? En caso de no hacerlo, ¿en qué pacientes debemos sospechar o pedirla? Aquí en nuestro hospital, como ya he comentado, al tener un programa de trasplante, la microscopía electrónica es obligatoria. Entonces, nuestro patólogo nos da siempre esta información. Es verdad que no siempre aporta mucha más información de la que ya podemos tener por la microscopía óptica y la inmunofluorescencia, pero en algunos casos, como por ejemplo las podocitopatías directamente, sí que puede ayudarnos, ¿no? Ya digo, en principio nosotros tenemos esa suerte, pero sé que no se hace por rutina en los diferentes sitios. Y a la pregunta que habíais hecho, porque cuando nos enviasteis las preguntas, la verdad que dije, pues sí que se han esforzado en darnos bastante trabajo, porque realmente se tratan muchos temas que lógicamente debemos nosotros intentar evaluar con nuestros pacientes. Y he bajado a hablar con mi patólogo, con el doctor Carlos Saus, que tiene muchísima experiencia, y le he transmitido exactamente la misma pregunta. Le digo, mira, Carlos, me preguntan esto, pero ¿tú qué opinas? Y la recomendación que me ha dado el patólogo es, parece que sería interesante
respecto a anatomía patológica, tener un patólogo con cierto grado de experiencia, porque esto puede cambiar el resultado. Me comentaba la experiencia que hay en Alemania, donde al parecer hay centros de referencia donde directamente se mandan todas las biopsias y que lógicamente eso también favorece que se utilicen diferentes técnicas o prácticamente todas las técnicas posibles porque se mandan a centros así, ¿no? Quizá eso es un poquito la reflexión que quería hacer respecto a lo de la anatomía patológica. Nosotros no... perdón. No, habla. No, nosotros en nuestro centro, ni en Vall-d'Hebron ni en Arnau, hacemos sistemáticamente electrónica en todos los casos. Una de las indicaciones claras es cuando sospechamos que allí no hay solo una nefropatía lúpica o no es lo predominante. Nos hemos encontrado recientemente enfermos que pensábamos que tenían una nefropatía lúpica y en la biopsia lo que tenían era una membranosa antiplados R positiva y no una lúpica. Otros que tenían una C3 aislada y no era una lúpica. Otros que tenían podocidopatías y que tienen un enfoque y un pronóstico distinto. Entonces, cuando hay una sospecha clínica concreta, sí que utilizamos electrónica, pero no de forma sistemática. Lo que a mí sí que me gustaría un poco también que hablarais de las lesiones vasculares, que también tienen mucha importancia probablemente también en el pronóstico renal de las biopsias, un poco a ver cuál es vuestra impresión de que si, pues eso, los pacientes que a lo mejor pues, en la biopsia renal tienen algún depósito de CD61, que son marcadores, sabéis que son marcadores de las plaquetas y tal, que si vuestra experiencia también nos da, que según la afectación vascular que tenga el paciente, que también tiene un peor pronóstico a largo plazo. Eso está descrito también en la literatura. Un poco cuál era vuestra experiencia. En la nuestra, realmente, y como mostré en la diapositiva, lo que nos está ayudando mucho a la hora de tomar decisiones terapéuticas más que la lesión vascular en sí, es la fibrosis intersticial o la atrofia tubular. Prácticamente esto sí que en nuestra experiencia parece que tiene un peso muy potente, porque lesiones vasculares son lesiones vasculares agudas. Sí tenemos una opción de tratamiento sin saber si va a haber respuesta o no, pero cuando ya vemos unas lesiones intersticiales importantes, entonces esto sí que hace que nuestras posibilidades de seguir adelante con tratamientos o incrementar terapéutica nos frena un poco, ¿no? Bueno, si os parece por el tiempo, se queda al final tiempo para más preguntas. Uh-huh. La idea es tirar más o menos unos 20 minutos, 20-25 a cada bloque. Y vamos a pasar al segundo bloque, que vamos un poco a la molla del asunto, como digo yo, que es el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento ideal inicial de la nefropatía lúpica? ¿Y cuál sería la estrategia para el tratamiento de mantenimiento? Y la importancia de conseguir una respuesta precoz en el tiempo, en qué momentos. En fin, intentar contestar estas preguntas. Así que si os parece, Miguel, pasamos al bloque 2, que hablamos del tratamiento inicial de la nefropatía lúpica. Muy bien. Bueno, las preguntas eran... Te dejo a ti la charla. Perdona que intervenga un momento, lo digo porque unos asistentes han escrito que solo ven las pantallas del autor, del ponente, y no las ponencias. Lo digo porque en alto a la derecha hay un icono que pone vista y si clicáis arriba se puede seleccionar lado a lado. En esta manera verían tanto el vídeo del ponente como las ponencias. De todas formas, cualquier tipo de problemas es difícil corregirlo de remoto porque depende del ordenador de cada uno de los asistentes, por lo cual invito a todos a pasar en YouTube si tuvieran problemas. Es en directo y pueden hacer lo mismo las preguntas a los ponentes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marco. Seguimos, pues. ¿Se ve bien la diapositiva? Sí. Bueno, el segundo bloque era respecto al tratamiento inicial de la nefropatía lúpica. ¿Cuál es la dosis inicial de corticoides, la ciclofosfamida, micofenolato o depende? ¿Qué factores demográficos, clínicos o de la biopsia nos harían decantarnos por uno o por otro? ¿A qué dosis? Y luego si hay lugar para la triple terapia, esteroides, micofenolato y anticalcineurínicos. Respecto a la dosis de corticoides, quiero comentar este artículo porque creo que a pesar de ser un artículo del año 2004, sin embargo,
parece ser, por lo menos por lo que se ve en la práctica clínica, que no tuvo el empuje ni la fuerza necesaria para hacer cambiar de opinión a la terapia clásica que se ha ido arrastrando durante muchísimos años. En este artículo lo que los autores vienen a decir es vamos a ver cuáles son las dosis de corticoides para lograr una saturación completa de las acciones genómicas en el receptor de corticoides, y ven cómo con dosis de prednisona, que sería un poquito menos que la metilprednisolona, de 250 miligramos en una dosis o en algunos días, la saturación del receptor de corticoides es del 100%. Nosotros sabemos, y todavía vemos casos en los que se están tratando con dosis de 500 miligramos o de 1 gramo incluso. Y luego, respecto a las acciones no genómicas, se ve que también la saturación del receptor es completo. A mí me gusta mucho este artículo porque además en él lo que van describiendo es cómo había controversia a favor de utilizar menos dosis directamente de estos estudios por parte de los endocrinólogos y de los farmacólogos frente a los reumatólogos, frente a los neurólogos y a los traumatólogos. Por un lado, decían, si tenemos ya información, y esta es una información científica, ¿por qué no utilizarla? Sin embargo, ya sabemos que las dosis se siguen utilizando, de corticoides se siguen usando a dosis altas. Nosotros por protocolo utilizamos 250 o 150 miligramos en bolus durante 3 días. Este es otro artículo que me ha parecido bastante interesante, que viene a recalcar básicamente lo mismo. Aquí ese es un metaanálisis en el que van viendo cuál es el efecto de infección grave en la utilización elevada de corticoides. Y dosis elevada de corticoides lo consideran como 1 gramo al día y luego miligramo por kilo de peso. Y solamente remarcar lo siguiente. Cuando comparan el efecto o el riesgo de infecciones graves con las dosis altas de corticoides, en comparación a la utilización del tacrolimus, ven que es de 12 veces más. Esto es tremendamente alto. Cuando se compara la utilización del micofenolato y la satioprina en comparación a los glucocorticoides en dosis altas, se ven como la utilización del micofenolato y la satioprina siendo inmunosupresores tiene el 97% de menos riesgo de desarrollar una infección grave. Y luego, lógicamente, también sería importante evaluar qué pasa entre el micofenolato y la satioprina versus las dosis bajas de ciclofosfamida. Y vemos cómo la utilización del micofenolato y la satioprina tendría prácticamente un 91% de riesgo menos de desarrollar una infección grave. Es decir, desde el punto de vista de seguridad, creo que debería quedar moderadamente claro que dosis de corticoides de más de 250 no vamos a conseguir un efecto positivo. Ya se habría saturado completamente el receptor y los efectos que vamos a esperar utilizando dosis mayores posiblemente ya no sean beneficiosas, y esto es lo que vienen a mostrar estos datos. Esto nosotros lo hemos asumido desde hace ya muchos años y nos venía mucha información, por lo menos de forma particular por parte del grupo de medicina interna, del grupo español, el GEAS, y tenemos la suerte de tener a Lucio Pallares, que siempre nos estuvo informando ya desde hace años de esta circunstancia. Respecto a cuáles son los tratamientos, es verdad que sigue habiendo diferentes pautas de tratamiento, aunque la guía lo pone muy claro: corticoides y ciclofosfamida, luego mantenimiento micofenolato, y si no responden rituximab, pero esto es lo que tenemos en la actualidad y las guías actuales dicen esto. Sin embargo, ¿qué es lo que le ha pasado a nuestros pacientes? Cuando evaluamos esos 6 pacientes de nuestra serie histórica de diálisis, ¿con qué se habían tratado? Porque creo que es importante valorar qué es lo que has hecho y cuál ha sido tu resultado. Vemos cómo en este primer paciente se había tratado con corticoides, micofenolato y ciclofosfamida. Estamos hablando del 2001. Yo empecé glomérulares el 2005 y la verdad que experiencia propia con ciclofosfamida es prácticamente nula. Lo habré utilizado un par de ocasiones y nada más. No tengo mucha experiencia. En este otro caso, que es una paciente que lo hemos atribuido a nuestra casuística, pero que es una paciente que viene de China directamente en situación de terapia renal sustitutiva crónica, en los que habían utilizado corticoides y ciclofosfamida. Este es una paciente que sí que nos tocó vivir ya durante nuestro desarrollo aquí en la unidad de autoinmunes,
y que fue toda una sorpresa desagradable. Se trata de una paciente de 28 años, después de dar a luz empieza a hacer una hipertensión arterial y hace un deterioro de función renal. Le hacemos una biopsia y resulta teniendo una nefropatía lúpica de tipo 4. Le pusimos los corticoides, el micofenolato, y además en esta paciente ya añadimos el rituximab, porque tenía una proteinuria y un deterioro, una creatinina de 1,5, 1,6. Su médico original, que es un médico que no trabaja en esta isla, pues un médico mayor con mucha experiencia, nos recomendaba, y no sé por qué lo hacía, pero él lo hacía y decía, por favor, hacerle plasmaféresis a esta paciente. Evaluamos con el patólogo, no teníamos información de microangiopatía trombótica, no teníamos semilunas, técnicamente no había lesiones de daño crónico y por lo tanto nosotros seguimos. La paciente volvió a su isla de referencia. A los 4 meses nos la vuelven a mandar para que volvamos a hacer otra biopsia y empezáramos plasmaféresis. Nosotros volvimos a hacer la biopsia, seguía siendo una tipo 4. Decía el patólogo, no hay semilunas, no tenemos microangiopatía trombótica y el grado de cronicidad es bajo. Sin embargo, 4 meses después, la paciente entró en diálisis y de ahí no volvió a salir nunca más. Nosotros habíamos planteado, bueno, quizá ha sido el no haber utilizado la ciclofosfamida, pero ya había información en la que iba diciendo que la utilización del rituximab podría tener un efecto similar, el micofenolato también podría tener un efecto similar, y no habíamos encontrado situaciones proliferativas como para plantearnos que el problema había sido la elección terapéutica. Es cierto que esta paciente, aunque también sigue siendo controvertido, había mostrado anticuerpos ANCA positivo, y yo no sé si eso podría haberle generado un poco más de agresividad. Y luego también que se trata de una paciente latinoamericana, que creo que la raza en estos casos, el origen puede ser contundente. Lamentablemente terminó en diálisis. Luego los otros casos, estos son los tratamientos: corticoides micofenolato y ciclofosfamida, también fueron a diálisis, y esta es una última paciente que tuvimos la oportunidad de rescatar de prediálisis, en el cual de los corticoides pasamos al rituximab, ya en situación de prediálisis, y hemos tenido la oportunidad de mantenerla todavía con nosotros antes de mandarla a diálisis durante 8 años. Estos son lo que nosotros hemos ido evaluando, por lo tanto, sí que hemos visto cómo, a pesar de la utilización de la ciclofosfamida, los pacientes iban terminando también en diálisis, por lo menos en esta pequeña experiencia, aunque la bibliografía lo sigue recomendando, lógicamente. Nosotros ya el año 2015 implementamos este nuevo protocolo. De cara a lo que nos habíamos visto, dijimos, mira, debemos intentar mejorar. Sabemos que no, afortunadamente no muchos pacientes estaban yendo a diálisis, pero sí que estábamos viendo que alguno de ellos se seguía yendo a diálisis. Y este es nuestro protocolo desde el año 2015, consensuado con la unidad de autoinmunes: corticoides, inducción, metilprednisolona 250 miligramos 3 días consecutivos y disminución rápida de corticoides. El inmunosupresor, el micofenolato, porque ya había información importante, comparativa y además publicada en el New England versus ciclofosfamida, con lo cual se hablaba de una misma eficacia pero con la mitad del número de muertos, con lo cual parecía o parece que es una herramienta bastante adecuada, pero además ya empezamos con la utilización del rituximab. De momento estamos nosotros ahora en fase de aprendizaje. Nosotros lo que hemos hecho en nuestras terapias es poner el rituximab y luego, en el momento de presuponer que hay un brote, volver a poner otra tanda de rituximab. Dejamos a todos los pacientes con micofenolato y los corticoides sí que los suspendemos. Voy a mostrar cuáles han sido los resultados. Es verdad que es una serie pequeña de solo 15 pacientes, pero cuando hemos utilizado esta terapia, un seguimiento medio de 6 años, o sea que es un seguimiento, yo creo, más o menos adecuado. De estos 2 pacientes, un paciente falleció y otro fue a diálisis. Precisamente la paciente que falleció fue una paciente que desarrolló una neumocosemia fulminante y falleció en horas. Era una señora que inicialmente había sido esplenectomizada porque tenía una plaquetopenia, se había considerado que era una PTI, aunque luego dio la cara como un lupus. Y este también es uno de los motivos por los cuales dijimos, mira, vamos a revisar cómo fue su vacunación, y por eso también tenemos ahora con nosotros al
al de medicina preventiva para que intente tener ese calendario vacunal lo más exquisito posible con nuestros pacientes. Como todos sabemos, pues se trata de pacientes en de edad media joven, 42 años. En este seguimiento a 6 años, si nos fijamos, cuando empiezan los pacientes la terapia tienen una creatinina de 1 y siento no poder dar los datos en tasa filtrado glomerular, que sería mucho mejor. Vemos como a los 12 meses al año la creatinina es de 1,1. Técnicamente no hay mucha variación, pero ya vemos cómo hay una pequeña tendencia al año en estos pacientes, a pesar de haber recibido el rituximab, a un mínimo deterioro de función renal. Y a los 6 años de seguimiento la media es de 1,4. Bueno, esto, visto ya en tasa filtrado glomerular, sí que estamos viendo que, que ha habido un efecto negativo, ¿no? Lo que ha dicho el doctor Segarra es cierto, se para perfectamente, al año los tenemos bien, pero ¿esto ha sido todo o es que va a seguir habiendo algún tipo de daño que se nos va escapando? Lógicamente, valorar la proteinuria es importantísimo y este es el resultado, la evolución de la proteinuria en nuestros pacientes. En la actualidad tienen una proteinuria que podríamos en orina de 24 horas adecuada, de 0,7, técnicamente buen pronóstico, pero aquí ya nos planteamos nosotros lo siguiente. Hemos hecho esta terapia, hemos puesto multiterapia a estos pacientes. A nivel de proteinuria estamos teniendo una respuesta adecuada. De hecho, desde el inicio de la terapia al año vemos que ha habido una disminución importante ya a los 6 meses, pero eso no ha excluido que los pacientes hayan hecho un pequeño deterioro de función renal. Dicho de otra manera, aunque la proteinuria sea, como ya se ha comentado, un predictor muy potente de deterioro de la función renal, sin embargo, sigue existiendo algo que hay en estos pacientes que puede tener la capacidad de seguir deteriorando su filtrado glomerular. Este es otro metaanálisis en el que se habla del beneficio o prejuicio de los tratamientos de inducción, y lo pongo porque aquí se ven todos los intentos terapéuticos que se van haciendo. Esto es un artículo publicado en 2017. Vemos como, por un lado, aquí se valoraría eficacia y aquí efectos adversos. A mí me gusta este artículo porque se va viendo, por ejemplo, a nivel de remisión completa, ciclofosfamida intravenosa, un 50%, la tendencia hacia una tendencia media, no es ni peor ni mejor, donde sí se ve claramente que la respuesta completa y la mejoría de mortalidad por todas las causas es en el tratamiento combinado, que era la otra pregunta, si había alguna posibilidad respecto a la terapia corticoide micofenolato y tacrolimus, y se ve que efectivamente en estos autores concluyen que sí, que es eficaz, que es incluso más eficaz que la ciclofosfamida, y concluyen que incluso es más eficaz que la ciclofosfamida y el micofenolato. Por lo tanto, parece cierto, y además yo creo que sí que muchos de nosotros, por lo menos, aunque yo no me dedico al trasplante, pero sí, por los comentarios que hacen mis compañeros del trasplante, que los pacientes lúpicos trasplantados en general van bien y que esa terapia utilizada en general parece ser adecuada. Y respecto a efectos adversos, si bien es cierto que la combinación del anticalcineurínico con micofenolato era lo más eficaz, como riesgo de infección mayor, estos autores dicen que posiblemente sea el peor. Bueno, esto es el bloque 2. No he desarrollado mucho más respecto a lo del rituximab, porque sí que hay ya bastante información y se está viendo la utilización del rituximab de forma bastante generalizada. De hecho, está aceptado ya en los pacientes en los que se considera que son refractarios a ciclofosfamida, por lo tanto, y he mostrado los datos nuestros un poco porque ya creíamos que a igualdad de efecto posiblemente y a disminución de efectos adversos, nosotros lo hemos asumido en la práctica generalidad de los pacientes. Muy bien, pues pasamos a la parte de tratamiento de mantenimiento en la nefropatía lúpica. Una vez que hemos obtenido respuesta, importante que sea lo más potente posible, obtener la respuesta completa marca el pronóstico a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer con el mantenimiento? ¿Durante cuánto tiempo? ¿A qué dosis debemos mantener los corticoides? ¿Los podemos retirar? ¿Y los otros inmunosupresores? ¿Podemos reducir los efectos adversos de los fármacos inmunosupresores usando multiterapia con dosis más bajas? Alfonso, todo tuyo. Gracias, Miguel.
vamos a tratar durante este bloque de lo que es tras la inducción. Yo tengo dudas de que hoy en día se deba hablar de inducción y mantenimiento, pero bueno, vamos a referirnos con los términos clásicos, que son los más conocidos por todo el mundo. ¿Cómo hacemos el seguimiento terapéutico de estos enfermos, ¿no? ¿Cómo debemos hacer el mantenimiento? Pues la respuesta son 3 estudios categóricos, que empezó con el estudio de Contreras, tras iniciar con ciclofosfamida y mantener con micofenolato, acetioprina o ciclofosfamida, se vio ya que micofenolato y acetioprina eran más seguros, menos infecciones. Esto posteriormente en el ALPS se volvió a ver otra vez y en el Eurolupus se volvió a ver que se podía utilizar indistintamente el uno o el otro. Por lo tanto, el mantenimiento vamos a hacerlo con micofenolato o con acetioprina, y en el caso de que raramente no se pueda recurrir a uno de estos dos, entonces tenemos otras opciones, y entre ellas utilizar inhibidores de calcineurina es una buena opción, sobre todo para reducir los efectos adversos y sobre todo en tratamiento combinado, en el cual tenemos muchísima experiencia ya desde el año 2000. Por tanto, estas son las 3 opciones que nos tienen que llevar fundamentalmente al mantenimiento de los enfermos. Y esto se corrobora recientemente ya en el estudio a largo plazo del Maintain, en el cual se ve que hay una equivalencia absoluta. Por tanto, podemos estar seguros de que este es un mantenimiento correcto para nuestros enfermos, y lo que debemos hacer es intentar minimizar la toxicidad de los fármacos que utilizamos a igual eficacia. Por tanto, tenemos 2 opciones. En primer lugar, como ha comentado Miquel Uriol anteriormente, nuestro principal enemigo y el de nuestros enfermos es las dosis altas acumuladas de corticoides. Por tanto, tenemos que intentar minimizar la exposición a corticoides, es obvio. Y luego, para intentar reducir la exposición a fármacos que podrían tener efectos tóxicos, a pesar de que no son muchos, tenemos otras opciones que van saliendo y que van saliendo evidencia a favor en cuanto a combinar o a reducir la dosis de un fármaco apoyándonos en otro, bien en un inhibidor de calcineurina, anti-CD20 o más recientemente belimumab. En cuanto a los corticoides, ya se ha visto claramente en diferentes estudios que podemos minimizarlos. Aquí podéis ver la experiencia. Este es el grupo de Guillermo, de Cruces, en el cual ellos han llevado la bandera por delante también de reducir los corticoides. Demuestran que el efecto adverso claramente está relacionado con la dosis acumulada y que los enfermos que se tratan con dosis pequeñas tienen una acumulación de efectos adversos comparable incluso a enfermos que no reciben corticoides, y además que es posible inducir una remisión basándose en la administración de pulsos de ciclofosfamida y minimizando la exposición a la prednisona. Por tanto, las evidencias son repetidas y constantes y, por tanto, nuestro punto de vista, lo que hacemos nosotros y lo que yo defiendo es utilizar una dosis reducida de corticoides siempre, reducir enseguida, llegar a la final del primer año con 2,5 miligramos y a partir del primer año, si la clínica extrarrenal lo permite y nuestros compañeros internistas y reumatólogos están de acuerdo en ello, somos partidarios por lo que a la nefropatía se refiere en incluso retirar los corticoides si es posible. ¿Cuánto debe durar la inmunosupresión en nuestros enfermos con nefropatía lúpica? Las guías nos dicen que 36 meses. ¿Y por qué nos dicen esto? Pues hay un cuerpo de evidencia monumental diciendo que, en promedio, hacerla durar menos se asocia a peores resultados. Y este es los 6 puntos en los cuales se basa el utilizar, el por qué en las guías decimos que hay que utilizar este periodo de tiempo. No es que sea un periodo de tiempo mágico, es que se basa en periodos promedio en los cuales sabemos que retirar el tratamiento podría aumentar el riesgo de rebrote y tener consecuencias sobre la supervivencia renal a largo plazo. Por último, una vez sabemos que la experiencia acumulada nos aconseja que tengamos 36 meses a nuestros enfermos como mínimo con nefropatía lúpica tipo 4, fundamentalmente, ¿podemos retirar el tratamiento? ¿Podemos plantearnos? ¿Es un objetivo realista este? Pues sí, obviamente sí lo es,
y podemos planteárnoslo, pero no de cualquier manera y no a cualquier precio. El grupo italiano de Gabriela Moroni esto lo ha analizado y nos ha aportado datos muy relevantes y muy interpretables de cómo hacerlo y cuándo sí y cuándo no. Ellos publicaron en el año 2006 una primera serie de intentos en los cuales eran capaces de retirar el tratamiento hasta en un 40% de los pacientes, y posteriormente hicieron una extensión y nos explicaron que de los 73 pacientes en los cuales intentaron retirarlo porque se hallaban en remisión completa, duradera, y pensaron que era correcto hacerlo, en un 28% de los casos no pudieron hacerlo porque durante la fase de reducción de dosis los enfermos rebrotaron, pero en los 52 restantes sí pudieron suprimirlo. Y en estos 52 que pudieron suprimirlo, 20 de ellos hicieron rebrotes que obligaron a retratar, pero 32 enfermos, es decir, un 44% del total, se mantuvieron a largo plazo, después de 100 meses de evolución, sin presentar nuevos brotes. Por tanto, es una realidad que se puede intentar retirar el tratamiento. Pero ellos mismos ya nos dan pistas y nos explican que esto no se puede hacer de cualquier manera y que hay indicadores que nos orientan a que el enfermo es probable que esté en el grupo de pacientes que no hacen nuevos brotes o en el grupo de pacientes que los hace. Fijaros que aquí la proteinuria es muy parecida en el momento de retirar el tratamiento, y que lo que decide a qué grupo perteneces es si estás o no manteniendo tratamiento con hidroxicloroquina, y luego cuánto tiempo has estado bajo inmunosupresión y cuánto tiempo en inmunosupresión has estado libre de brotes. Esas son las tres variables que nos tienen que hacer orientación en cuanto a la manera en la cual podemos retirar el tratamiento. Por lo tanto, ¿podemos intentar retirar? Sí, si hemos cumplido el criterio de 36 meses, nuestra enferma está en respuesta completa, lleva más de 12 meses sin hacer ningún brote, no tenemos clínica extrarrenal y lo hacemos muy delicadamente y controlando el riesgo de que nos haga un rebrote durante la fase de reducción de dosis. Bien, esta es las respuestas a las preguntas que me hacíais. A partir de aquí, pues, a vuestra disposición para poder discutir aquellos puntos que creáis. Muy bien, Alfonso. A ver, la doctora Ávila pregunta que si rituximab a todos en el periodo de inducción. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, la del doctor Uriol en principio sí que parece que a todos les dais en la inducción. La mía no es exactamente la misma. Es decir, yo creo que con estas mujeres jóvenes tenemos un compromiso que es: voy a intentar inducirte la mejor remisión posible, en el menor periodo de tiempo posible y con el menor riesgo posible. ¿De acuerdo? Entonces, todo aquello que sea incrementar la inmunosupresión es un riesgo. Entonces, lo que aconsejamos en las guías españolas, en las guías europeas, en las guías EULAR, siempre es minimizar el riesgo a inmunosupresión. Por tanto, si nos planteamos, luego esto lo voy a matizar un poco, ¿eh? Pero de entrada, si nos planteamos que una mujer joven puede llegar a una remisión o una respuesta completa sin utilizar ciclofosfamida, con dosis de micofenolato, que es un inmunomodulador de efecto no competitivo y no irreversible, es la situación ideal. Por tanto, no debemos escalar un paso más. Si esta persona a los 3, 4, 6 meses ha hecho una muy buena respuesta, no hay ningún motivo para exponerla a mayor inmunosupresión. Es mi punto de vista. Otra cosa es que las cosas no vayan por donde deben, y esto creo que lo comentaremos con más calma en el brote, en el bloque de no responde, mi enfermo no responde bien o mi enferma no responde bien, ¿no? Yo quería comentar también, digo, por si nos está escuchando algún reumatólogo, que sé que alguno se iba a conectar, que dentro de los protocolos de tratamiento, el Dolquine, todavía vemos algún paciente que no toma Dolquine, o que tolera la hidroxicloroquina, ¿no? También está el Resochim. Es decir, es una pieza clave en el manejo de los pacientes con nefropatía lúpica. Hablamos del micofenolato, los corticoides, ¿no? Y a veces
como que es algo que no va con nosotros, ¿no? Que sea para las articulaciones, para las manifestaciones renales. Yo creo que hay suficiente cuerpo de evidencia para decir que los pacientes, desde que todos los tenemos con hidroxicloroquina, las recidivas en caso de presentarse son de menor intensidad y es un fármaco protector renal sin duda ninguna, ¿no? O sea, yo creo que no, que siempre muchas veces hablamos y nunca aparece lo del Dolquine, tú lo has comentado, Alfon, pero que yo creo que no se debe olvidar, ¿no? Que estos pacientes sí o sí, con sus revisiones oftalmológicas y todas las precauciones, deben estar en tratamiento con Dolquine, vamos, es imprescindible. Completamente de acuerdo. Es una cosa que ha hecho que nuestros pacientes vayan mejor, ¿no? Completamente de acuerdo, ¿eh? Bueno, si queréis pasamos al bloque 3, que como también va un poco en relación al mismo tema del tratamiento. El doctor Uriol ahora en el bloque 3 un poquito nos hablará de otras alternativas terapéuticas. Les hemos preguntado cuál es el papel de los anti-CD20 en la nefropatía lúpica, qué nos ofrece el belimumab, cuándo lo usaríamos los nefrólogos y otras alternativas terapéuticas como la voclosporina. Después el doctor Alfonso Segarra, pues en el manejo del paciente refractario, qué podemos hacer con ese paciente que no responde a nada y tiene utilidad la plasmaferesis en algún contexto clínico. Pasamos a las dos presentaciones siguientes y discutimos un poco. Bueno, tenía que comentar lo del papel del anti-CD20, pero bueno, como ya habéis visto, nosotros aquí lo tenemos por mano. Afortunadamente, las pautas que estamos utilizando, esa pauta corta, o perdón, esas dosis bajas de corticoides, porque creo que todavía se siguen utilizando dosis elevadas, parece ser que imprime de riesgo considerable a los pacientes a desarrollar infecciones. Realmente cuando se evalúa el riesgo de infección por la inmunosupresión, el culpable, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, viene de la mano del corticoide. Y eso parece que está así, el doctor Segarra también parece que lo ha mencionado. Y en segundo lugar viene la ciclofosfamida. Nosotros en nuestra pauta lo que hemos intentado hacer es esto. Afortunadamente, la diabetes inducida por esteroides, a las dosis que utilizamos, no la solemos ver por suerte. No solemos tener infecciones oportunistas, excepto algún citomegalovirus, que sí lo hemos visto, pero en un paciente puntual. Por lo tanto, esa es un poco la filosofía nuestra. Y esta filosofía viene de la mano de la experiencia que me ha tocado vivir personalmente como interconsultor. Nos toca ir a oncología, nos toca ir a hematología, y cuando uno ve los tratamientos que utilizan, realmente son muchos tipos de tratamiento. Creo que la utilización de solamente un fármaco a dosis mayores, puede inducir algún tipo de toxicidad. Y esa es nuestra filosofía, y por eso nosotros tenemos este protocolo que, bueno, pues de momento parece que es más o menos seguro. Y por eso que utilizamos el rituximab de entrada nosotros en los pacientes. No lo he puesto aquí, pero uno de los efectos beneficiosos que hemos visto en la utilización del rituximab en comparación al micofenolato es respecto a la proteinuria que se podría considerar residual. Esto nosotros tuvimos la oportunidad de presentar un trabajo hace unos 5 años, cuando efectivamente valorábamos cómo el efecto sobre la proteinuria era mejor cuando hacíamos esta terapia versus al micofenolato, únicamente. Bueno, pasando ya del rituximab, ahora viene el belimumab, que también ha tenido un cambio en la perspectiva, como muchas de las cosas que vamos haciendo. Inicialmente yo recuerdo que cuando se presentó el belimumab, las recomendaciones del Grupo Español de Enfermedades Autoinmunes era que se utilizara, pero no en pacientes con nefritis grave, porque no había datos que pudieran avalar la utilización. Y aquí he puesto el título, es un mecanismo lento pero eficaz, y efectivamente, tal como podemos ver en la gráfica, a partir de la semana 24 de la adición del belimumab a pacientes que estuvieran con corticoides y ciclofosfamida y que continuaran con azatioprina versus pacientes con corticoides
más micofenolato, siguiendo con micofenolato, a aquellos pacientes a los que se les añadía el belimumab, se ha visto como la tasa de recidiva o la respuesta renal era superior y además como la respuesta completa renal era superior. ¿Por qué este artículo para nosotros ha sido realmente como si lo hubiéramos pedido? Este artículo viene a refrendarnos a nosotros que efectivamente si ya habíamos utilizado en estos pacientes corticoides y ciclofosfamida o corticoides y micofenolato, pero le añadimos otro fármaco biológico, es decir, aquello que nosotros empezamos a hacer en 2015, parece que el resultado es positivo. Y esto está publicado en el New England y yo creo que lógicamente las posibilidades de que esta terapia se vaya imponiendo de forma progresiva creo que son bastante importantes. Pero no solo esto, sino que además en el análisis post-hoc de estos mismos autores nos vienen a enseñar algo que es tremendamente importante. Esta multiterapia, según los autores, no induce un mayor número de infecciones. Por lo tanto, no estamos sobresuprimiendo de forma excesiva, por lo menos lo que dicen los autores en su información. Pero donde se ve un beneficio tremendamente claro, y creo que no podemos despreciar esta información, es respecto a la caída de la tasa de filtrado glomerular. Vemos en los pacientes que estuvieron en tratamiento, la tasa de caída de filtrado glomerular en placebo era de 3 mililitros por minuto. De 3, sabemos que si empiezan la nefropatía siendo jóvenes, el resultado final a 3 mililitros por minuto será muchísimo mayor que aquellos que recibieron belimumab, que la tasa de caída era de 0,99, es decir, de 1. Comparativamente a nuestros propios resultados con el belimumab, yo supongo que estos resultados tendrán posibilidades de cambiar nuestra actitud terapéutica, pero no solo en aquellos pacientes en tratamiento, sino en los que siguieron en el estudio, aunque recibieran o no medicación. Vemos cómo en los del grupo placebo la tasa de caída de filtrado glomerular era de 5 mililitros por minuto versus los que recibieron en algún momento belimumab, aunque ya no lo recibieran, que era de 2. Es decir, viene el belimumab a añadir algo que los otros tratamientos no habían aportado. Y esto yo creo que es algo que lo vamos a tener que tener en cuenta los nefrólogos, porque la inducción, yo creo que en general la hacemos y la hacemos muy bien, ya sea con un régimen terapéutico o con otros, creo que esto está bien, pero donde tenemos el caballo de batalla es a partir del año 4, del año 5, ¿no? Cuando ya vemos que aunque hayamos puesto una terapia inmunosupresora, seguimos teniendo algún tipo de riesgo. Respecto a otros fármacos nuevos, la verdad que también yo creo que para el mundo de la nefropatía lúpica es un momento más o menos de alegría. Hay muchos fármacos que están saliendo. Sabemos que el belimumab se aprobó el año 2011, ahora para la nefropatía lúpica, pero hasta esto no teníamos nada especialmente nuevo. Y esta es la voclosporina, que es un anticarcineurínico nuevo, en el que ya en un estudio de fase 2, comparándolo con placebo, veían que efectivamente la capacidad de remitir o la remisión del completa renal era superior en aquellos pacientes que recibían este anticalcineurínico y frente a placebo. Después de este fase 2, acaba de salir publicado el fase 3. Bueno, no ha sido publicado aún, o por lo menos yo no lo he encontrado, pero ya está la información en la Cochrane, que efectivamente el resultado del fase 3 también ha sido positivo. Es decir, este fármaco va a venir a acompañar a lo que ya teníamos. Respecto al resto de medicamentos para la nefropatía lúpica, y por eso comentaba previamente, es un momento de esperanza. Es, creo, la primera vez que podemos ver una cantidad de fármacos por evaluar y por testar que realmente podrían cambiar el pronóstico de esta enfermedad. Vemos aquí como un estudio del anifrolumab, que es un inhibidor del interferón, en un ensayo fase 3 ya ha dado resultados positivos. Por lo tanto, en breve vamos a empezar a escuchar hablar de este fármaco. El ustekinumab, que es un inhibidor de la interleuquina 2 y de la interleuquina 23, en un fase 2 también ha dado resultados positivos, es decir, seguramente ahora se pondrán en un fase 3. El secukinumab, que es un inhibidor de la interleuquina 17, está en fase 3 ya, haciendo según ensayos, veremos cuáles son los resultados.
La voclosporina, también como he comentado, hay resultados positivos no solo en fase 2, sino también en fase 3. El belimumab, que también ya ha salido y posiblemente en noviembre salga la autorización ya para su utilización. Pero no solo tenemos estos. El obinutuzumab es un fármaco que yo creo que puede prometer de forma importante. Es un anti-CD20 con un aspecto diferencial sobre el rituximab y lo hemos podido utilizar en indicación fuera de ficha técnica porque nuestra compañera de trasplante ha hecho el uso de este fármaco un par de circunstancias que ya los comentará ella. La verdad que parece que puede tener algún papel. Y luego los otros fármacos bloqueadores del complemento como el eculizumab, que se considera para tratamiento, pero el ravulizumab, que hay un ensayo clínico en marcha, serán otros fármacos que están dentro de toda la ristra de posibles fármacos a evaluar. Y el último, es el LNP023, que es de Novartis, que es un inhibidor del factor B y que tiene un poco la ventaja de ser un medicamento por vía oral. En C3 parece que ha tenido un beneficio, incluso estabilizando o mejorando tasa de filtrado glomerular, lo cual es todo un cambio en el paradigma, porque estamos hablando de pacientes con enfermedad renal crónica estable, que puede haber algo de mejoría, yo creo que será sin duda algo muy, muy importante. Y bueno, esto es un poco respecto a los fármacos. Alfonso. Voy. ¿Qué hacemos con el paciente que no responde? ¿Qué hacemos con ese paciente al que muchas veces te llamamos a ti para que nos des un poco de luz? Bien, gracias, Miguel. A ver, vamos a intentar. Esta es la parte más complicada, más difícil de abordar, porque el concepto de enfermo refractario ya de por sí es difícil de definir. ¿Vale? Entonces, vamos a intentarlo definir primero. ¿Qué dicen las guías y en qué consenso nos hemos quedado? Nos hemos quedado en que el enfermo refractario es el que no responde ni parcial ni completo, y dicen que las guías que es entre 6 y 12 meses, como podéis ver aquí. Esta es la última versión de las CADIGO y las EULAR dicen lo mismo y otras dicen lo mismo, ¿eh? ¿Vale? Esta es nuestra definición de no respuesta. Entonces, cuando tú te vas a la evolución, esta es nuestra experiencia en cuanto a remisiones de los enfermos de las enfermas con nefropatía lúpica. Aquí podéis ver los meses y aquí podéis ver el porcentaje de enfermos que están en remisión. Yo no estoy viendo lo que estoy presentando. Sí, ahora sí. ¿Veis lo que sí? Vale, pues suerte. Pero lo que no Tienes que vemos es la darle... pantalla, Os lo presento, vale, os lo presento de memoria, completa. ¿vale? Sí, está en pantalla completa, ¿eh? ¿Sí lo veis? Sí, Lo ahora vemos sí, perfectamente. perfectamente. Ahora Vale, sí. perfecto. Ahora sí. Bien, pues lo que os quería explicar es que no sé dónde se ha ido esto, pero se está yendo al revés. Vale, perfecto. Vale, bien. Lo que os quería comentar es que esta es nuestra experiencia. Fijaos bien lo difícil que es definir el refractario. Porque aquí tenéis que, en esta serie nuestra, la respuesta máxima es aproximadamente a los 24 meses. Y que más allá de los 6 meses, de los 12 meses, hay un degoteo de enfermos que van entrando en respuestas parciales o completas. Por tanto, si utilizamos términos en 6 a 12 meses, ¿qué dejamos fuera? O como refractarios, a todos aquellos que van a entrar lentamente después. ¿Y esto nos pasa solo a nosotros o le pasa también a la corte de Eurolupus a partir del año, en los cuales hay enfermos que empiezan con dosis bajas de ciclofosfamida, luego siguen con acetoprina y poco a poco van entrando en remisión hasta un 80 y tantos %, pero esto lo hacen tardíamente? ¿Y qué ocurre con rituximab, en las cortes de rituximab? Pues ocurre exactamente lo mismo. Dejamos fuera y calificamos como refractarios a todos estos enfermos, y a los enfermos de la corte de Guillermo comparada con la corte de Burdeos, que hacen exactamente lo mismo, a partir del año dejamos a todos estos enfermos como refractarios. Fijaos qué difícil es, ¿no? Con lo cual, es obvio que tenemos que volver al criterio anterior y sentar un criterio en el cual tenemos que ver
cuando un enfermo no responde. ¿Y cuándo no responde un enfermo? Pues cuando no hemos conseguido una respuesta adecuada utilizando todas aquellas armas que tenemos a nuestra disposición. Y esto es muy importante porque un enfermo no es lo mismo ser un refractario que ser resistente a un tratamiento inicial. Uno puede ser resistente o no responder bien a micofenolato, a ciclofosamida o anticalcinurínicos, pero puede responder a una pauta alternativa o puede responder a una combinación de los dos, micofenolato y tácoro o micofenolato y beli. Este enfermo no es resistente a la pauta de monoterapia, pero no es refractario porque se controla finalmente. No sé si este concepto queda suficientemente claro, pero es muy importante. Por tanto, podemos encontrar la no respuesta en dos escenarios distintos, uno agudo o subagudo y uno crónico, que tienen connotaciones y condicionantes distintos. ¿Cuál es la conducta? Pues evidentemente asegurarnos de que la persona que estamos tratando tome la medicación y si no estamos seguros, darle una vía de administración parenteral para que la medicación se la pongamos delante nuestro y así sabremos que se la toma. Podemos indicar una rebiopsia si tenemos dudas sobre la importancia relativa de la cronicidad y obviamente recurriremos a un cambio, a un tratamiento alternativo, ¿no? Si la no respuesta la obtenemos en la fase aguda o subaguda, probablemente nuestra diana fundamental es la célula plasmática y por tanto nos planteamos asociar lo que hayamos hecho, tanto si es inicial como si es en el curso más avanzado de la evolución, que ya está en la fase menos activa y de mantenimiento, de hacer un tratamiento combinado, que es lo que hacemos. Es siempre vamos por pasos, por escalones y vamos asociando a micofenolato, anticalcinurínicos, anti-CD20, belimumab, etc. Y cuando nada de todo esto ha funcionado, entonces sacamos, cuando la situación del enfermo es grave y se juega la vida y la función renal o la función renal de una forma seria, y aquello es muy serio y muy rápido, es cuando utilizamos la artillería pesada y vamos contra la célula plasmática de vida media larga. Cuando esto nos ocurre ya en un escenario más crónico, entonces también podemos tener que actuar contra la célula plasmática de vida media larga o longeva, pero aquí tenemos ya más elementos. Hemos perdido nefronas, tenemos hiperfiltración, tenemos hipertensión glomerular, tenemos disfunción del endotelio y tenemos un estrés oxidativo renal porque el riñón crónico no utiliza bien o no genera bien la energía y esto le genera un estrés oxidativo monumental sobre el cual, si queremos preservar función renal, también tendremos que actuar no solo sobre la célula plasmática. ¿Y cuáles son las dianas? Pues las combinaciones. El incremento racional y adecuado a la situación de cada persona que nos responde de acuerdo a los elementos que tenemos para actuar. Tenemos diferentes objetivos a considerar, ¿no? Si antes comentábamos la importancia de llegar a respuestas lo mejor posibles, lo más cercanas posibles a respuestas completas y lo antes posible, pues una opción para evitar las resistencias tardías y las respuestas parciales que luego van a ir muy mal a lo largo de los años es incrementar la inmunosupresión en los primeros meses. Pero lo que comentábamos antes, ¿a todos y en qué momento tenemos que hacer esto? ¿Qué nos dicen las guías? ¿Nos ayudan en esto? Pues nos dicen pues, que la terapia triple con anticalcinurínicos la reservemos para cuando lo otro no funciona, por tanto mucho no nos ayudan, ¿no? Y en cuanto a los biológicos nos dicen que no se excluye su papel, pero que tiene que ser para casos seleccionados, ¿no? Y mientras esto salía aconsejado por parte de las guías que digo en el año 2020, en el mismo 2020 salían datos que nos decían que incrementar la inmunosupresión al principio podía tener una razón de ser, puesto que se asociaba a un aumento en el número de respuestas parciales y completas, tanto con ovino como comentaba Miguel hace un momento, con beli, como con voclosporina. Por tanto, aquí tenemos servido el conflicto entre guía y utilidad
de utilizar regímenes extendidos. ¿Dónde? ¿En qué situación? Desde el inicio, puesto que se asocia a mayores respuestas completas. De esta manera conseguiremos mejores respuestas, más duraderas y menos fallos a largo plazo. Muy probablemente sí. ¿Esto cambiará lo que digan las guías? Muy probablemente sí. ¿Vale? Por tanto, estamos andando un camino muy activamente en el cual vamos a ver, creo yo, en poco tiempo, cómo cambian las consideraciones iniciales en cuanto al tratamiento inicial y al tratamiento de mantenimiento de la nefropatía lúpica. No tengo ninguna duda. ¿Y qué hacemos cuando, la pregunta clave, ¿no? Cuando mi enfermo no ha respondido a nada de todo esto? Y a nada de todo esto quiere decir ni anti-CD20, ni a combinaciones, no veo una respuesta porque la proteína no se reduce, el sedimento sigue activo, la función renal empieza a deteriorarse. Entonces, ¿qué se ha hecho? Todo esto se ha intentado ya, ¿no? La plasmaféresis incluida. Nosotros nos encontramos entre los grupos que han hecho plasmaféresis sin ningún éxito en estos casos para la clínica renal y hemos tenido la opción de probar belimumab, como se describe aquí. Esta es la primera descripción que se ha hecho de Beli en enfermos supuestamente refractarios, porque luego, cuando te lees el artículo con calma, ves que el criterio de refractariedad es más que discutible, pero se describe una respuesta buena. Nosotros tenemos aquí una serie publicada en Lupus el año pasado, en el cual tuvimos la mala fortuna de enfrentarnos a un grupo creciente de chicas jóvenes con una forma que raramente se ve hoy en día, que es una rápidamente progresiva, diálisis dependientes, de curso tremendo, y que tuvimos la ocasión de empezar con una chica que hizo una insuficiencia renal aguda posparto con una extracapilar y que no respondió al tratamiento inicial, y allí nos decidimos a hacer el primer paso y dar bortezomib, y como podéis ver, aquí acumulamos una experiencia de 12 casos, de los cuales 11 eran agudos, y el número 12, una chica con síndrome nefrótico de larga evolución, en la cual el bortezomib fracasó en inducir la remisión. Perdón. Con lo cual, la idea que tenemos con un inhibidor de célula plasmática es que aquello tiene que estar en un contexto de una gran replicación y una gran actividad inmunológica, porque luego hemos probado bortezomib en enfermas con tipos 4 o tipos 5 que no respondían y no nos ha funcionado. No ha funcionado bortezomib para formas más quiescentes que se asocian sin extracapilar y sin fracaso renal agudo. Por tanto, tenemos las dos visiones en este momento ya de bortezomib. Y fijaros que bortezomib no solo induce remisiones, sino que normaliza el complemento, o sea, cuando funciona realmente es espectacular, e incluso hay chicas que en este momento, de las que se trataron aquí, que después de la catástrofe que sufrieron y de haber recuperado la función renal, están sin ningún tratamiento. Esto es realmente espectacular. Cuando funciona es espectacular, pero no funciona siempre. Y en la misma línea, y mucho más recientemente, se ha visto que actuar sobre célula plasmática en formas agudas con daratumumab también tiene su razón de ser, e incluso en casos que probaron lo que probamos nosotros, hicieron una respuesta parcial, pero luego volvió a recidivar, intentaron, de hecho lo hicieron, dieron daratumumab y con esto obtuvieron una buena respuesta. Por tanto, la célula plasmática sigue siendo un target para tener en cuenta, pero no un target para tener en cuenta en todos los enfermos, ni así como así, sino con muchas precauciones y con mucho tiento, porque cuando actuamos contra la célula plasmática no actuamos contra la autorreactiva, sino contra toda aquella que está replicando y produciendo anticuerpos. Bien, esto es todo lo que os puedo explicar en cuanto a qué hago con el enfermo que no responde a nada, y estoy abierto a todos vuestros comentarios. Muchas gracias a los dos. A ver, entonces así un poco, así siendo el poli malo aquí, la ciclofosfamida que toda la vida se ha gastado y tal, ¿en qué fase un poco vosotros dejaríais? Porque a ver, siempre queda la paciente que no responde, qué tal y todo. El Genoxal, ¿qué papel le veis ahora en la nefropatía lúpica?
Empiezo yo. Empieza, Miguel. Posiblemente también un poco derivado de la edad en la que yo empecé en la unidad de glomerulares. La utilización ha sido puntual, ya digo, 2 casos posiblemente, en los cuales no había ninguna respuesta a nada, y en los cuales probando esto tampoco la hubo, y quizá eso fue uno de los determinantes por los cuales no hemos apostado ya por esto. También es verdad que al haber información científica en la que se iba evaluando ciclofosfamida contra micofenolato en el New England del 2015, que lo ponen tan claro, dices, tendremos posibilidad o no de ir cambiando. Y luego también es cierto que el papel teratógeno de la ciclofosfamida, cuando ya se compara, por ejemplo, con rituximab en vasculitis asociada a ANCA, dice, mira, es que parece que no estamos mejorando. Pero cuando vamos a las reuniones, además del telecomité de autoinmunes, y te dice el reumatólogo, mira, si tú tienes un paciente con un cáncer y está tomando un biológico como el rituximab, no se lo quites. ¿Por qué? Porque las guías americanas de reumatología dicen que no hay que quitarlo porque no eleva el riesgo de cáncer. Entonces, con tanta información positiva desde otros puntos de vista, la verdad que nosotros la ciclofosfamida prácticamente la hemos dejado para alguna situación puntual, pero sin tener tampoco demasiada fe. La verdad no tengo experiencia y yo especialmente no la utilizo. Pons, ¿tú qué piensas de la ciclofosfamida? Bueno, yo por edad tengo otro contexto de actuación, ¿no? Yo vengo de la época pre-ciclofosfamida. Yo veía enfermos con nefropatía lúpica antes de los estudios de NIH de 1990 y 92. Vi cómo la ciclofosfamida cambiaba el futuro de las chicas con nefropatía lúpica, y de la curva roja que os ponía al principio de supervivencia pasamos al azul gracias a la ciclofosfamida, y creo que ahora hay suficiente evidencia como para intentar prescindir de ella cuando es posible, porque tenemos fármacos que inmunomodulan y que controlan la proliferación linfocitaria, actúan combinadamente sobre el linfo B y sobre el linfo T, sin alquilar el DNA y sin causar alteraciones, que son controlables y que si no excedes una dosis acumulada también es segura la ciclofosfamida. Entonces, en respuesta concreta a la pregunta, nosotros la utilizamos cuando nos queda una situación crítica. Es decir, hay enfermas que lamentablemente tenemos que utilizar todo lo que tenemos. Y utilizamos micofenolato, metemos ciclofosfamida, metemos rituximab, metemos belimumab y lo que haga falta. Porque la situación crítica es crítica clínicamente, ¿no? Hemorragia pulmonar, clínica neurológica, no es solo. Yo para una nefropatía lúpica tipo 4 con una proteinuria de 3 gramos, una microhematuria, etcétera, optaré siempre por bolos de corticoides a dosis bajas, cortis en pauta descendente muy rápida y micofenolato probablemente, ¿no? Pero cuando hay una hemorragia pulmonar, una anemia hemolítica autoinmune, una clínica neurológica, vengo de una generación y se me va la mano hacia la ciclofosfamida fácilmente. Yo no conocí la época, yo soy hijo del NIH, soy un poco más joven. Entonces, yo me acuerdo cuando salió el artículo de Contreras en New England, que ponía nefropatía lúpica grave. Y los nefrólogos mirábamos aquí y decíamos, grave, pero si son, vamos, función renal normal y con un poco de proteinuria le llaman nefropatía. Y en esa época es cuando estamos acostumbrados a ver pacientes que ingresaban con fracaso renal agudo, con proteinurias, bueno, rápidamente progresivas, que afortunadamente ahora ese escenario lo vemos con mucha menos frecuencia, ¿no? Entonces, indudablemente yo creo que el paciente ese que tú dices, que ya vemos poco, ¿no? Pero que todavía de vez en cuando, todos los años o cada 2 años aparece alguno con una afectación neurológica, hemorragia pulmonar, afectación renal o síndrome nefrítico severo, ¿no? Unos pulsos de ciclofosfamida de 2, 3, 4 pulsos iniciales para inducir remisión rápidamente, más ya asociando micofenolato, probablemente sigan teniendo su papel, ¿no? Su papel, ¿no? En ese contexto que afortunadamente digo que cada vez vemos menos, ¿no? Y luego otra cosa que también quería comentaros es el papel que puede jugar en el cumplimiento terapéutico. Muchas mujeres jóvenes, esto de tomarse 2 pastillas de micofenolato por la mañana y por la noche, pedimos niveles, pero muchos se saben que me van a pedir niveles, me los tomo antes las pastillas y me salen bien. Las terapias intravenosas tienen la seguridad de que eso lo llevan en el cuerpo seguro sí o sí, ¿no? Porque hay faltas de respuesta en las cuales siempre dudamos del cumplimiento terapéutico. No sé cuál es vuestra opinión a ese respecto. De hecho, Miguel, las guías CADIGO y las españolas ya sacan este concepto que tú comentas,
se aconseja ciclofosfamida intravenosa cuando hay sospechas de que la persona puede ser incumplidora con la medicación oral. Entonces es una indicación indiscutible, ¿no? Pero tarde o temprano hay que suprimir la intravenosa y pasar a un oral. O sea, tenemos que enfrentarnos con el incumplimiento antes o después, ¿no? Si lo hacemos más tarde, mejor, ¿no? Muy bien. Una última pregunta y pasamos ya al último bloque. La doctora Ávila pregunta que si, haciendo referencia a lo que hemos pasado este último año de pandemia, ¿os ha hecho modificar de algún modo la pauta inmunosupresora? No. La respuesta es no. No, nosotros tampoco. La verdad que tenemos una consulta virtual con conexión directa con todos los pacientes a través de una aplicación. Y cuando empezó lo de la pandemia, las recomendaciones eran, pues nada, lavado de manos, distanciamiento social, tal, no sé qué. Empezaban las preguntas de qué tenemos que hacer con la inmunosupresión. De momento no hemos tocado nada. Por suerte, de todos nuestros pacientes, que son la consulta aproximadamente 380, solo falleció uno, que es un señor con una hija de 82 años que no fue susceptible de UCI en un momento determinado, pero no hemos tenido, afortunadamente, especialmente problemas. Y no hemos tenido que modificar pautas ni cambiarlas. Pasamos pues al último bloque, el bloque 4, es la microangiopatía trombótica en el contexto del lupus, el manejo terapéutico. Miguel, cuando quieras. Bueno, esta parte ya es una parte muy, muy pequeñita porque también existe muy poca bibliografía al respecto. Y lo que, bueno, voy a comentar es, como ya había mostrado también el doctor Segarra, efectivamente cuando se ve una gráfica de los mecanismos moleculares implicados, claro, hay tantos mecanismos moleculares y prácticamente para cada mecanismo molecular empieza a salir un fármaco. Y esto es una esperanza muy grande para nosotros porque nos va acercando un poco más al mundo de la oncología. Ellos tienen una alteración, una proteína que está mal, inmediatamente la industria farmacéutica identifica ese problema y saca un fármaco. Y esto, en este caso, para los que trabajamos en autoinmunes, pues es un momento de gran esperanza. Como vemos aquí, y esto es por eso que he puesto esta diapositiva, vemos diferentes partes, las células B, como los diferentes fármacos que pueden actuar sobre las células B o su diferenciación. El que he comentado antes, el anifrolumab, que estaría actuando en la capacidad de bloquear el interferón gamma. Los corticoides, los inmunosupresores. También se ve, y esto me gusta bastante, porque al final, ya sea por la vía clásica, por la vía alternativa, podemos terminar teniendo una activación del complemento con el complejo de ataque de membrana y esto afectar al endotelio y esto, como ya se ha comentado, lógicamente también puede tener algún factor pronóstico. Vemos que también puede haber en la microangiopatía trombótica, en el lupus, alteración con el ADAMS13, por lo tanto tenemos prácticamente todas las vías activas, no solo desde el punto de vista celular, sino también desde el punto de vista de citoquinas y de quimioquinas, que es un tema bastante importante y que no nos va a quedar más remedio que ir aprendiéndolas porque es el mecanismo de los fármacos. Solamente quiero comentar este artículo que se publicó hace muy poco. Esto es de una serie de 11 pacientes con microangiopatía trombótica asociada a lupus, en los cuales lo que vienen a informar es del tema de la eficacia del eculizumab. ¿Por qué es muy importante este artículo desde nuestro punto de vista? Porque según la bibliografía, las posibilidades de llegar a diálisis de un paciente con lupus microangiopatía trombótica son tremendamente altas. Se habla de posiblemente más de un 80% a los 5 o 10 años del episodio. Por lo tanto, si ya en algunos pacientes la nefropatía lúpica puede ser incontrolable, en un paciente con nefropatía lúpica y microangiopatía trombótica, el pronóstico todavía se considera mucho peor. Solamente comentar que de estos 11 pacientes, en 7 pacientes pudieron salir de diálisis, mejoraron la función renal, en los que no estaban en diálisis, y el resultado para los autores fue que realmente el tratamiento puede tener algún tipo de ventaja respecto a lo que habían recibido previamente. Además, también identificaron alteraciones del complemento, por lo tanto, este es otro dato a tener en cuenta, pero desde el punto de vista ya de la filosofía de la terapia.
En los pacientes con enfermedades autoinmunes, nosotros ya hemos tratado o tratamos la inmunidad, la alteración de la autoinmunidad celular, tratamos la alteración de la autoinmunidad humoral con la producción de anticuerpos, pero esta parte, que es una pata más del sistema inmune, que es el complemento, hasta el momento no lo habíamos podido tratar. Y creo que es razonable plantearse que a lo mejor alguno de esos pacientes que no respondían a nada, el bloqueo del complemento quizá pueda tener un papel. Esto se irá viendo con el desarrollo de los ensayos clínicos y los fármacos. Pero bueno, este es un pequeño adelanto en el cual dice, mira, yo creo que, de 11 pacientes, en 7 les haya ido bien, sabiendo que podían tener un pronóstico realmente malo, creo que es algo como para planteárselo y saber que podría haber algún tipo de utilidad. Yo solo voy a comentar de nuestra experiencia clínica reciente, 3 casos de posible microangiopatía trombótica con lupus. Y esta es una que ya llevamos desde hace mucho tiempo. Había llevado todas las terapias iniciales con ciclofosfamida porque se diagnosticó hace muchos años y corticoides y micofenolato. En el año 2014 hace una alteración de la proteinuria, aumento de proteinuria, hace un poco más de anemia. Le hacemos una biopsia y tiene una biopsia renal, que este es un dato, a ver si el doctor Segarra nos puede hacer la luz con esto. Le hacen la biopsia, dicen que hay algunos trombos, pero que no encuentran ningún dato de nefropatía lúpica. Es verdad que había recibido medicación durante mucho tiempo, inmunosupresión, micofenolato, ciclofosfamida, y sí que nos sorprendió bastante porque no era la primera biopsia que se le hacía, ya era la tercera o cuarta biopsia que se le hacía a esta paciente. Bueno, en este momento, el 2014, nosotros pusimos el rituximab, el Dolquine y añadimos algo de tacrolimus porque la función renal de la paciente nos lo permitía, que este es un poco la parte negativa de la utilización de los anticalcineurínicos, que se pueden utilizar con filtrados glomerulares correctos, si no, siempre puede haber algún tipo de riesgo. Bueno, la paciente empezó un deterioro progresivo, y como ya empezábamos a tener un poco más de experiencia en el uso del bloqueo del complemento, dijimos, mira, ya le hemos puesto todo esto, además lleva su rituximab, no tenemos ninguna respuesta positiva, vamos a probar con eculizumab. Y en 2019 pusimos el eculizumab, la paciente inicialmente mejoró la función renal de forma importante, luego se estabilizó y estuvo así un año. Nosotros no tenemos conocimiento ni experiencia propia de la utilización del eculizumab en estas circunstancias. Lo que sí confirmamos posteriormente era que en el artículo que he presentado previamente la utilización había sido una utilización prolongada del eculizumab y nosotros, como no teníamos experiencia y tampoco podíamos decir que en estos momentos esta paciente tuviera una microangiopatía trombótica, solicitamos autorización de eculizumab para un ciclo corto, lo pusimos, se estabilizó, pero al año otra vez empezó el deterioro y nosotros ya la hemos pasado a prediálisis esta paciente porque creemos que se puede beneficiar y puede ser una medida farmacoeconómica adecuada pasar la prediálisis y que posiblemente se trasplante. Estamos pendientes de ver qué dice el estudio genético. Esta es otra segunda paciente que también la llevábamos desde hace bastante tiempo, clínicamente estable, unas creatininas basales de 1,4, pero la proteinuria nunca estuvo bien controlada, incluso a pesar de llevar los corticoides, de haber llevado el rituximab, el micofenolato y el tacrolimus. Le hacemos la biopsia y dicen, bueno, de 20 glomérulos, 10 ya están esclerosados, no ven especialmente nada positivo, excepto el C5b9 en los glomérulos no esclerosados. Lo que además nos comentan es que ven únicamente C1q en el mesangio, pero es leve, en membrana basal periférica, y las otras inmunoglobulinas negativas. Por lo tanto, no se ve una clara actividad, pero sí que hay un depósito del complejo de ataque de membrana en esta paciente que se estaba deteriorando, como mostraré aquí. El tratamiento, ya que se deterioraba la función renal, fue rituximab, micofenolato, corticoides, tacrolimus, la plasmaféresis y el Dolquine, que no debe faltar por lo que ya se ha comentado, pero la función renal solo se deterioraba con el tiempo. En ese momento decidimos también pedir, y debido a que encontramos este complejo de ataque de membrana en la biopsia, que era el único dato que nos podía favorecer la solicitud del bloqueo de un bloqueante del complemento, y le pusimos esto y esta es la evolución de la paciente. Tuvo una disminución de la función renal espectacular y luego está en una fase, yo creo que de meseta y con una tendencia pues más o menos aceptable. Es una paciente de 42 años.
solamente utilizamos un ciclo corto. Nosotros no utilizamos ciclos largos porque no tenemos experiencia y no hay bibliografía que nos avale un mantenimiento de este tratamiento. Pero bueno, por lo menos se ha estabilizado y esperemos que siga así un tiempo largo y no precise diálisis. Este es un caso muy interesante. Esta paciente fue diagnosticada en un verano, pues, en el verano del 2016. Creo que esto puede ilustrar bastante lo que implica la rapidez terapéutica. Es una paciente alemana que está de vacaciones, que cuando va al hotel no se encuentra bien, llaman al centro de salud para derivar a la paciente porque no se encuentra bien, está con náuseas y vómitos, y le hacen una analítica en el centro de salud donde encuentran anemia y plaquetopenia y deterioro de función renal. El médico de atención primaria debió tener una habilidad y seguramente mucha valentía en ese momento porque dijo, mira, esto, sea lo que sea, parece que es autoinmune, y le puso bolus de corticoides en el centro de salud. O sea que no tardó posiblemente ni 4 o 5 horas desde que tuvo los resultados y nos la trasladaron a nuestro hospital. Y venía con una LDH de 900, 9.000 plaquetas, 4 esquistocitos por campo. Luego el Adams 13 nos dijo que era de un valor de 10, pero ya había recibido una transfusión de plaquetas, con lo cual nos dijeron los hematólogos que puede interferir un poco realmente en la determinación del Adams 13. Pero como la recuperación de las plaquetas fue muy importante en menos de 24 horas, pasó de las 9.000 a 30.000 plaquetas en prácticamente 26, 28 horas, los hematólogos dijeron, mira, tiene una respuesta muy buena y no le haremos nada más. Y la función renal mejoró en esta medida hasta que la paciente ya se regresó a su país. Luego nos han confirmado los compañeros que afortunadamente en la muestra que se había guardado del Adams 13, esta paciente tenía una microangiopatía trombótica, pero por una púrpura trombopénica trombocitopática en ese caso. Este ha sido nuestra mini experiencia que tenemos respecto al bloqueo del complemento. Y no sé, bueno, pues ya iremos viendo a ver qué nos dicen los ensayos que están en marcha. El del ravulizumab tenemos la suerte de participar y el de Novartis también tenemos suerte, y a ver si esto nos demuestra que quizá en aquellos pacientes en los que no había nada que hacer, quizás haya una pequeña esperanza, ¿no? Ya lo iremos viendo en el futuro. Bueno, pues si queréis abrimos un pequeño turno de preguntas y debate y las conclusiones y acabamos la reunión, que vamos un poquillo pasados de tiempo, pero vamos, la verdad es que se agradece que os hayáis ajustado bastante bien al tiempo para las presentaciones. Yo quería comentar una cosa. En los pacientes con nefropatía lúpica que presentan lento y progresivo deterioro de la función renal, que se ha comentado que está en estadio 4, ¿cuándo dejamos de intentar preservar la función renal con inmunomoduladores y decimos, bueno, pues ya a trasplantar, como has comentado tú? ¿Cuál es vuestra experiencia, ¿no? Cuando decimos, pues le quitamos el micofenolato, le quitamos la prednisona para que vaya a diálisis, ponerle un programa de trasplante y ya ponerle anticoagulamínicos, micofenolato y prednisona también para el resto de su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo balancear esa situación? Yo aquí, Miguel, te puedo dar más mi punto de vista que una evidencia clara, ¿no? Punto de vista. Sí. Yo creo que la persona que está perdiendo la función renal como consecuencia de una nefropatía lúpica activa necesita continuar con inmunomodulación. Sobre todo si pensamos que es una chica joven y que va a ir a un trasplante. Yo creo que lo que hacemos nosotros es ajustar la dosis de micofenolato a la función renal, pero no retirarlo. Y mientras está en peritoneal o en lista de espera o en lo que sea, la dosis de micofenolato está minimizada pero no retirada. Este es mi punto de vista personal, porque creo luego cuando la trasplantemos volverá a tomar micofenolato y por tanto la opinión que yo tengo es que cuanto más inmunomodulada, que no inmunodeprimida, llegue al trasplante, mejores resultados y menor probabilidad de complicaciones tendrá. Lo otro implica un riesgo de que al retirar la inmunosupresión, si el lupus está activo, depende de cómo esté el extrarrenal, el complemento, los anti-DNA, pero en estos casos lamentablemente suelen estar anti-DNA positivos, complemento bajo, puedas tener un brote que no solo haga que precise entrar en diálisis, sino que lo haga antes de lo que le hubiera tocado, ¿no? En ese sentido, hay alguna pregunta también que habla del tema de los niveles. ¿Usáis los niveles?
en la fase de inducción, en mantenimiento? ¿Qué niveles? ¿Área bajo la curva? No, nosotros evaluamos respuesta clínica, ¿no? Ya sea función renal y proteinuria, más que niveles, no solemos llevarnos por esto. Y respecto a lo que ya la pregunta anterior, exactamente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Segarra, no quitamos la inmunosupresión nunca. Además, no solo porque en algún caso, cuando se ha quitado la inmunosupresión, se ve que puede haber un pequeño daño más, con lo cual pierde esa diuresis residual, sino que desde el punto de vista también, solo como opinión personal, sin ningún tipo de evidencia científica, sabemos que los pacientes con enfermedades autoinmunes van a seguir rompiendo sus células. Esto va a producir posiblemente la producción de anticuerpos contra esas partículas celulares que tengan, y no sabemos si esto puede tener alguna influencia o no de cara a la hipersensibilización de los pacientes con enfermedades glomerulares, ¿no? Pendientes de un trasplante, porque parece ser que es la segunda causa, ¿no? O el segundo grupo de los hipersensibilizados son los pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces, nosotros no lo quitamos tampoco. Ponen una dosis bajita, 250 cada 12, y que vayan esperando su trasplante. En cuanto a lo que decías de los niveles, Miguel, nosotros sí que los utilizamos, y los utilizamos con dos fines. Uno, asegurar que la persona se toma la medicación, aunque, como tú decías antes, se la puede tomar el día antes, pero sí que creo que es un buen aliciente para tomarse la medicación, saber que te lo van a medir en cualquier momento. Utilizamos niveles de 12 horas y hacemos esto porque desde el punto de vista estadístico, en la corte de enfermos que te enseñaba y en la literatura, se describe claramente que un nivel por debajo de 2 se asocia a un mayor riesgo de rebrote. Por tanto, me parece que no es caro, no es conflictivo y no está de más. No, mi consejo sería meter niveles de 12 horas. Y en estos pacientes que llevan tanto tiempo también la inmunosupresión y que, bueno, también por el lupus, la leucopenia también está implicada, ¿en qué niveles un poco de leucos os manejáis o hasta cuándo dejáis la inmunosupresión, bajáis? ¿Sabes un poco el micofenolato? ¿Hasta qué dosis de leucos más o menos soléis manejar? La dosis la cifra de leucos con micofenolato optamos porque sea normal. Lo que ocurre es que lo típico es que cuando deteriora función renal inadvertidamente y la dosis de micofenolato es excesiva para el filtrado, hay leucopenia. Pero mientras adecues la dosis de micofenolato al filtrado, la leucopenia por micofenolato hay casos, pero es muy rara. Claro, sí que hay casos que a lo mejor pues, llevan mucha inmunosupresión de muchos tiempos o que han pasado por AZA de años de evolución y tal, y que a lo mejor te permite subir menos las dosis de micofenolato. Claro, un poco, entonces te limita que muchas veces tampoco el subir la dosis o pasar a lo mejor a asociar anticalcinurínicos, o incluso a lo mejor en esos casos también podría asociar el rituximab, que un poco que pensáis también. Nosotros afortunadamente no vemos casos especialmente de linfopenia en los pacientes. Posiblemente es derivado de las dosis también las que utilizamos, pero no lo tengo esto como llamativo, porque realmente, por suerte, nosotros aquí ese problema no lo solemos ver, ¿no? Cuando hay alguna infección, que algún citomegalovirus sí que hemos visto alguno, También hay. En esos casos sí, inmediatamente, ¿no? Y O ahora con la pandemia de COVID, pues sí que también les hemos dicho que bajaran la dosis, ¿no? En algún paciente infectado, sí. En ese sentido, el uso de usar la terapia que usáis con micofenolato y rituximab, igual que en otros escenarios sí que lo vemos, incidencia de hipogamaglobulinemia, porque yo creo que cualquier paciente que se trata con rituximab y micofenolato a veces sí que induce también disminución de las inmunoglobulinas, y es una cosa que igual que los vacunamos hay que seguirlos, ¿no? Porque a veces sí que te obliga a bajar un poco las dosis, y sobre todo las dosis repetidas de rituximab con el tiempo pueden inducir neutropenias a largo plazo, y las inmunoglobulinas, que no debemos olvidarlas. Tenemos de nuestra serie de 60 pacientes, porque aparte de los pacientes que tenemos esto, tenemos los de vasculitis, y tenemos solo un paciente con hipogamaglobulinemia. Y lo hemos derivado al
por eso está nuestro compañero de preventiva, porque este es para nosotros un arma fundamental por ese riesgo, pero por suerte solamente tenemos uno, no parece que sea muy importante. Es verdad que nosotros utilizamos el rituximab cuando ha pasado más o menos un par de años, consideramos que ya el efecto del rituximab se ha anulado, hacemos una determinación de células, poblaciones linfocitarias, y en ese caso volvemos a administrar. Nuestros compañeros, tanto de reuma como de medicina interna, están dejando pautas crónicas de medio gramo cada 6 meses, ¿no? Pero nosotros de momento a ese punto no hemos llegado. No, ya veremos, a ver qué va diciendo la bibliografía. Bueno, pues si os parece, Pues damos. estamos en media. Yo, a modo de está apuntándome las cosas que me parecen importantes. Entonces yo creo, un mensaje importante de unidades multidisciplinares, cuanto más gente que vea pacientes con lupus, más información tengamos tanto de internistas, reumatólogos, inmunólogos, farmacólogos, preventivistas, es importantísimo. No se debe olvidar la prevención de las infecciones. Un protocolo de vacunaciones que incluye el neumococo es fundamental. Y, por supuesto, con las terapias que van a venir con el complemento, probablemente también en el protocolo inicial de vacunaciones se debe incluir la meningitis. Esto hay que tenerlo. Hemos hablado de la importancia de la radiopsia siempre que tengamos dudas, y también el microscopio electrónico, especialmente aquellos pacientes que tengan mucha proteinuria, poca microhematuria y sospechemos otras patologías como puedan ser membranosas o citopatías, ¿no? En cuanto a la terapia, hemos hablado también de la importancia de la multiterapia. Probablemente asociación de varios fármacos vaya a ser el futuro con un perfil de efectos secundarios menor. En cuanto al mantenimiento, el micofenolato es el fármaco princes en el mantenimiento, y que aquellos pacientes que llevan ya al menos un año en remisión podemos intentar suspenderlo. Y en cuanto a los corticoides, yo creo que nos ha quedado claro que tenemos que usar dosis más bajas, rápidamente bajar a 30 miligramos, y cuando ha pasado un año tenerlos en 2,5, y si no hay otra actividad y los mantenemos con Dolquine podemos suspenderlos. En cuanto a los nuevos fármacos, pues belimumab, los complementos, células plasmáticas, se abren un montón de opciones terapéuticas en aquellos pacientes que no responden o que probablemente incluso desde estadios iniciales vayan a ser efectivos. También es cierto que todo lo que se publica que incluye pacientes hispanos o asiáticos, las tasas de respuesta son mucho más bajas que en los pacientes caucásicos que vemos nosotros, con lo cual la interpretación de los resultados puede ser. Que no se nos debe olvidar pensar en la MAN. Los pacientes con lupus pueden también presentar una megalepsia trombótica y el tratamiento con eculizumab y anticomplemento puede ser efectivo. Y luego que también es importante, si disponemos de la herramienta, poder medir niveles, tanto de micofenolato para poder saber si el paciente está tomando la medicación y no descartar un fármaco muy adecuado que no está teniendo respuesta, las inmunoglobulinas y las poblaciones linfocitarias para poder ir valorando la respuesta a las diferentes estrategias terapéuticas. Agradecer a Alfonso, a Miguel, a María Ángeles, a la Sociedad Valenciana, a Lexion, a Otsuka, al grupo de Glomerular y a los 71 que seguís conectados en este momento, haber participado, y espero que os haya servido para vuestra práctica clínica diaria. Y como digo a todo el mundo, lo más importante es preguntar. Estos pacientes muchas veces generan mucha angustia, hay unidades, gente que tiene mucha experiencia en el manejo de estos fármacos, y a todos los que veamos pacientes de este tipo nos gusta comentarlos y compartir, ¿no? qué podemos hacer con ellos y no quedarse encerrado en un pequeño sitio creyendo que uno tiene su verdad o que no va a responder. Yo creo que el preguntar es lo mejor que tenemos entre nosotros. Muchas gracias a todos, y simplemente añadir que recordar a todos que el 26 de mayo es la siguiente sesión de la Sociedad Valenciana de Nefrología, que va a hablar sobre vacunación COVID en pacientes con enfermedad renal crónica. Muchas gracias de nuevo a todos. Bueno, cuidaros mucho. Hasta luego. A vosotros, gracias a todos.